¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. 7:03 ya de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. ¿Qué día es hoy, Carlitos? 14 de noviembre del año 2017. Y como todas las mañanas, un saludo muy especial a quienes nos están iniciando ya a través de RBC Radio 104.7 de la FM. Muchísimas gracias por acompañarnos todas las mañanas aquí en Lima, en la capital de la República, pero muchísimas gracias también porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando lo están haciendo a través de la red nacional de IDL Radio, un conjunto de radio a esta hora, muy amablemente, muy generosamente nos permiten llegar también a distintas zonas del país. Muchas gracias también a quienes no tienen la posibilidad de sacarlo vivo y en directo, pero nos permiten más adelante difundirlo a través de otros horarios en su programación. Estamos muy agradecidos por eso también. Hay varios canales de televisión también en las regiones que transmiten el programa, es decir, la imagen del programa, y nos permiten llegar también a otras audiencias. Estamos muy contentos de que eso está creciendo en los últimos tiempos en distintas zonas del país. Ya el partido fujimorista, liderado por Keiko Fujimori, pues salió con una ofensiva en contra del diario El Comercio, acusándolo de haber puesto un titular engañoso, difamatorio, injuriante, porque lo que puso El Comercio decía algo así como Keiko Fujimori o Odebrecht financió la campaña de Keiko Fujimori, y eso no le gustó a los fujimoristas, y se empezaron a discutir sobre versiones preliminares, sobre lo que decían algunas fuentes que participaron de este interrogatorio, lo que probablemente se dijo y las afirmaciones que hizo el mandamás de Odebrecht en este interrogatorio hace unos pocos días. Y nosotros lo que decíamos, y yo resaltaba eso como importante, habría que escuchar qué dice IDL Reporteros y qué dice en particular Gustavo Gorriti sobre esto, es decir, cuál es la versión que maneja sobre lo que ha venido sucediendo y en particular sucedió en ese interrogatorio. Entonces, hoy día, en la madrugada, como suele hacer Gustavo Gorriti y su equipo, digamos, han lanzado una tremenda primicia sobre lo que se dijo en este interrogatorio, y quisiera comenzar por el final de la nota, el pie de página de la nota que publica IDL Reporteros y que ustedes pueden ubicar en su portal web. Dice lo siguiente: la información de esta nota está basada en varias fuentes que, de diversas formas y maneras, gestionaron e hicieron posible la segunda y muy importante declaración de Marcelo Odebrecht en Curitiba el jueves 9 de noviembre. Algunas de estas fuentes también estuvieron presentes en la declaración. Dado que la corroboración de lo informado se ha dado cruzando versiones diferentes de distintas personas, la narrativa de lo que sucedió tiene grados diversos de precisión en varios puntos. En algunos, la mayoría, hay coincidencia total. En otros existen matices, pero en ningún caso contradicción en las versiones sobre lo que sucedió. Y esto es importantísimo, esta anotación que quiero hacer y que la hace IDL Reporteros. IDL Reporteros considera que esta reseña, y la voy a leer, la voy a comentar con ustedes en un ratito, considera que esta reseña de la diligencia llevada a cabo en la sede de la Policía Federal en Curitiba es el relato fiel de lo que sucedió. Gustavo Gorriti, como siempre, varios pasos adelante, ha podido corroborar con detalles lo que sucedió en esa audiencia que se produjo en Curitiba. ¿Cómo se llama la nota que ustedes pueden revisar en IDL Reporteros el día de hoy? Acta no autorizada, lo que habló Odebrecht en Curitiba. Y la voy a compartir con ustedes porque es muy importante, porque aparece en esta, digamos, en este relato, un personaje de manera muy fuerte, que recibió plata de Odebrecht, que fue contratado por Odebrecht, puede haber sido funcionario público, y que además su campaña, como la campaña de otros que competían en ese ajuste electoral el año 2011, también recibieron dinero, según Odebrecht. Y ese personaje es Pedro Pablo Kuczynski. Pero voy a contarles qué dice IDL Reporteros con una precisión, la verdad, que da cuenta de que efectivamente el cruce de información que han hecho ha podido
generar o caracterizar bien no solo el escenario, sino los dichos, las preguntas y todo lo que Marcelo Odebrecht mencionó frente o respondió a las preguntas de los fiscales peruanos que participaron de esta diligencia. Dice, el interrogatorio en Curitiba estuvo a punto de abortar. Los asesores legales de Marcelo Odebrecht habían aconsejado a no declarar, y esa era la posición adoptada cuando el grupo de 3 fiscales peruanos, Rafael Vela, fiscal superior, José Domingo Pérez Gómez, fiscal a cargo de la investigación, y el fiscal adjunto Walter Villanueva, llegó a Curitiba. Dice, lo que hizo posible el interrogatorio fue, sobre todo, la colaboración del fiscal federal brasileño Orlando Martello, quien desde su posición de autoridad persuadió a Odebrecht a declarar. A la par, dice Idre Reporteros, las conversaciones entre los fiscales peruanos Vela y Pérez Gómez, con especialmente 2 abogados corporativos de Odebrecht, Mauricio Becerra y Ricardo Weil, llevaron a que estos ayudaran a concretar la diligencia. En el acto mismo no estuvo Weil, pero sí Becerra, quien encabezó la representación legal de Odebrecht. Durante el interrogatorio, además de ellos, Martello y los 3 fiscales peruanos, asistieron policías federales brasileños y los 2 abogados de Keiko Fujimori, el peruano Eduard García y el brasileño Breno Brandao. Eduard García es abogado en el estudio de Arsenio Oreguardia, dice de los reporteros, una de cuyas especialidades es la defensa de clientes poderosos que enfrentan poderosas acusaciones. Uno de esos casos fue la defensa de Dionisio Romero por vínculos corruptos con Vladimiro Montesinos durante el Fujimorato, dice Gustavo Gorriti. Antes de empezar el interrogatorio, y es bien interesante esto, porque ustedes hagan la imagen de todo lo que pasó a través de la descripción pormenorizada que hace Gustavo Gorriti. Antes de empezar el interrogatorio, José Domingo Pérez modificó la disposición de las sillas para poderse sentar cerca de Marcelo Odebrecht. Martello, es decir, el fiscal brasileño, hizo una breve observación, pero permitió el cambio de sillas. Dice que al final le dio fluidez al intercambio de preguntas y respuestas y llevó a que Odebrecht pasara en varios momentos del portugués al portuñol, con la elocuencia que suele alimentar los largos periodos de silencio. Y al final, en las 4 horas de interrogatorio, se habló sobre muchos hechos y personajes. Es mejor relatarlos en orden, empezando por el motivo central de la diligencia, aclarar si Keiko Fujimori recibió o no recibió dinero de Odebrecht en su campaña el 2011. Aquí, digamos, ya mostrado y planteado el escenario, Gorriti entra en una descripción sobre lo que declararon o lo que declaró Marcelo Odebrecht sobre cada uno de estos personajes. Dice, al hablar sobre si dio dinero o no a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, Marcelo Odebrecht ratificó haber contribuido monetariamente con esa campaña. Es decir, sí afirmó que le dio plata a la campaña de Keiko Fujimori. Cuando el fiscal Pérez Gómez le preguntó qué significaba aquello de aumentar a Keiko para 500, Odebrecht puntualizó que 500 significaba $500.000 y que aumentar quería decir que se entregaba $500.000 sobre una cantidad previa, una base anterior. Pero quien tenía que indicar cuándo y cómo se dio este dinero era Jorge Barata. Es decir, Keiko Fujimori, que dice no tengo nada que ver, Odebrecht dice sí le dimos plata a la agrupación de Keiko Fujimori cuando yo le pedí que le aumentaran 500 porque ya le habían dado otra cantidad, pero Barata tiene que finalmente ser el que cuente los detalles. Los abogados de Keiko Fujimori, que retiraron la mayor parte de sus preguntas y solo formularon un par de ellas, le preguntaron si su afirmación de haber aportado con más de $500.000 a la campaña de esta era una inferencia o una hipótesis, dado que él no lo había presenciado. Nada de eso, dijo Odebrecht. Sí afirmó lo de aumentar los $500.000 es porque él mismo dispuso que así se dé. ¿Cuándo se pagó y cómo se pagó? Eso habría que preguntarle a Barata, dijo Marcelo Odebrecht. A la vez, Odebrecht dijo que hacer visita no significaba necesariamente visitar a Keiko Fujimori, que probablemente se refería a Venezuela, que está mencionada a continuación en su nota. Ahí está. Entonces, sí dispuso que le dieran 500.000 a Keiko sobre lo que ya le habían dado previamente. Entonces uno podría ya ahí inferir varias otras cosas, pero yo simplemente voy a seguir con el relato que hace Gustavo Gorriti. Son las 7:17 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, contándoles la versión fidedigna de lo que pasó en el interrogatorio a
Marcelo Odebrecht el 9 de noviembre en Curitiba. Gorriti, como siempre, digamos, la experiencia y, digamos, la habilidad para poder conseguir y hablar con las fuentes y que éstas le den este detalle, pues nos permite ahora mirar con mayor claridad todo lo que ahí sucedió. A ver, las versiones coinciden en que Odebrecht no afirmó conocer a Keiko Fujimori ni haber participado operativamente en la entrega de dinero para su campaña. Solo sostuvo haber ordenado que se le diera $500.000 más allá de lo ya entregado a esta para la campaña de 2011. El encargado de llevar fue Barata. Entonces, ¿le dio o no le dio? Marcelo Odebrecht sostiene que sí le dio, que ordenó aportar con $500,000 por encima de lo entregado en la campaña Keiko Fujimori del 2011. ¿La conoce personalmente? No. ¿Le pagó? Afirma que sí. Quien sabe los detalles, por lo menos, es Barata. Ese es el resumen que saca Gorriti. La tercera escena de esta historia, contada por partes, por reporteros, que usted tiene que revisar de todas maneras. Fue eso lo que hizo sonreír a los abogados de Keiko Fujimori y retirar la mayoría de sus preguntas. Claro que no. Lo que provocó eso fue una afirmación nueva de Odebrecht. Escuchen ustedes esto, que concierne al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, los abogados de Keiko Fujimori no es que se alegraron por lo que Marcelo Odebrecht dijo de Keiko Fujimori, porque eso más bien compromete a su agrupación en haber recibido fondos de Odebrecht, sino más bien esto que Gorriti cuenta sobre el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Odebrecht se quejó de que pese a que su empresa o su ex empresa colabora ahora con la justicia del Perú, se le ataca solo a ella. Ahí dijo, escuchen ustedes esto, ahí viene la pepa, ahí dijo que años atrás Odebrecht había contratado a Pedro Pablo Kuczynski como consultor. La revelación provocó un silencio súbito en la sala, mientras los abogados de Keiko Fujimori ocultaban con dificultad la sonrisa. Hubo un receso de 5 minutos y a la vuelta Odebrecht lo explicó. Cuando PPK fue presidente del Consejo Directivo de Proinversión 2001, 2002, 2004 y 2005, su oposición al proyecto de Interoceánica lo convirtió en una piedra en el zapato, dijo Odebrecht. Pero cuando PPK dejó de ser ministro, Odebrecht afirmó haberlo contratado como consultor. ¿Por qué?, le preguntaron. Para curar heridas, entre comillas, repuso. ¿Cuál fue la actividad de consultoría? Consultar sobre temas económicos, dijo. ¿Cómo le pagaron? Escuchen ustedes esto. Fuentes presenciales sostienen que dijo que con la caja 2. Otros no lo recuerdan. ¿Por qué con la caja 2? Por una cuestión de fisco. ¿Cuánto? Barata lo sabe, dijo Odebrecht. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski, según la versión de Odebrecht, fue consultor de Odebrecht después de haber pasado por Proinversión, después del tema de la Interoceánica, y que, digamos, lo que querían era curar heridas con él, porque habían quedado muy mortificados de que él no permitía o no quería que se saque adelante esto de la Interoceánica. ¿Lo apoyaron en su campaña electoral del 2011? Le preguntó el fiscal, es decir, a Pedro Pablo Kuczynski. Si ha estado en los primeros puestos, tengo la certeza que sí, repuso. Montos, momentos, pregúntenle a Barata. Es decir, siempre hay una referencia a Barata. Pero ¿qué dice de Pedro Pablo Kuczynski? Que esto no lo había mencionado en ningún lado, que fue consultor de Odebrecht después de que salió de Proinversión del gobierno de Toledo y luego de que sí recibió plata su campaña electoral el 2011. Y de reporteros, dice, intentó entrevistar al presidente Kuczynski sobre el tema a través de Freddy Chirinos, persona muy cercana al mandatario en tema de comunicación. Pese a que PPK acababa de retornar de su viaje largo, Chirinos ofreció plantearle el tema, esperando una respuesta positiva. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta ni de Chirinos ni de Palacio. PPK se ha referido antes al tema en una comunicación escrita a la actual Comisión Lavallato del Congreso. El presidente sostuvo que puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas, ni con sus consorciadas peruanas que públicamente vienen siendo vinculadas al caso Lavallato. Es decir, según Marcelo Odebrecht, eso no es verdad, que sí tuvo vínculo con la empresa del cual él es dueño. Alguien miente aquí, dice Gustavo Gorriti. Y el AG de sus notas le preguntaron a Odebrecht, ¿era el que se sospechaba o no? A veces sí, dijo el expresidente de Odebrecht, y a veces no. Pocas líneas antes de la famosa línea sobre los 500.000 a Keiko, hay la siguiente referencia a AG, y ahí hay una referencia efectivamente a AG. Dice, en ese caso dijo Odebrecht que CC
slash AG significa Camargo Correa y Andrade Gutiérrez, pero un poco más abajo dice lo siguiente: Biocom, ETH, Volarantín, P, Bosé, ELB, Anuncio Cultur, Agora Boom para Perú AG. Dice, y aquí sostuvo Marcelo Odebrecht, AG significa Alan García. A diferencia de otros políticos, Odebrecht dijo que la relación con Alan García era una cuestión de 3 generaciones de la familia Odebrecht, desde Norberto hasta Marcelo, pasando por Emilio Odebrecht. Era así, afirmó, una relación de mucha confianza. Odebrecht contó, por ejemplo, que su empresa no iba a participar en el gasoducto, pero que Alan García los indujo e incentivó para que ingresen. El fiscal preguntó si con relación a ello había habido pagamentos de coimas, y Odebrecht otra vez repuso que eso no lo pudo afirmar, eso lo tiene que confirmar Barata. O sea que lo que García viene diciendo que no, nada que ver, es un asunto que todavía está por verse. Cuando el fiscal preguntó si Odebrecht había pagado a Alan García, escuchen esto, por dictar conferencias, Marcelo Odebrecht contestó que sí, que Odebrecht lo había contratado, comillas, porque es una política de la empresa ayudar a los expresidentes. Le preguntaron sobre los montos, contestó con abrumadora previsibilidad: de eso sabe Barata. Dice, cuando habló sobre la corrupción en general, Marcelo Odebrecht dijo que ellos no inventaron los sobornos y que eso era una regla en todos los lugares donde trabajaban. Más específicamente dijo que en el Perú sus consorciados conocían todo respecto al pago de sobornos. Mencionó a Graña y Montero como cómplice activo, tanto en conocer y aceptar el pago de coimas por Odebrecht como haciéndolo en forma activa. O sea que estaban metidos en la danza también. En ese contexto dijo que no entendía por qué, pese a que su empresa colaboraba con la justicia, era tan duramente atacada. En las otras preguntas, y hubo muchas más, sus respuestas fueron virtualmente iguales a las que dio en mayo pasado. Al final quedó claro que casi todas sus respuestas terminaban en una palabra que era en sí misma una pregunta, un interrogatorio entero: Barata. Esa es la descripción más fidedigna que se ha hecho sobre lo que pasó el 9 de mayo. ¿Qué cosa es lo que se confirma acá? Bueno, que la agrupación de Keiko recibió plata, que 500.000 significaba darle más de lo que ya se le ha dado, que AG es Alan García, que él motivó que Odebrecht se metiera al gasoducto del sur, que tienen una amistad de hace muchísimo tiempo y que además le pagaron por conferencias a Alan García después de que salió o dejó de ser presidente. Pero la novedad en esta descripción es que Pedro Pablo Kuczynski fue consultor de Odebrecht después de haber pasado por el gobierno de Alejandro Toledo y que además le financiaron la campaña el 2011. Por eso seguramente, sabiendo que no es posible levantar el secreto, digamos, en una audiencia como esta, porque, digamos, está en el marco de la confidencialidad de la etapa del proceso de investigación sobre este caso, los fujimoristas y los apristas han dicho que se conozca, porque más que salvarlos a ellos, lo que va a hacer es involucrar a Pedro Pablo Kuczynski, y esta va a ser una lógica de todos somos iguales, así que no sigamos profundizando estas investigaciones. Y eso puede, si no estamos atentos, si no impulsamos que la lucha contra la corrupción se mantenga y se intensifique, puede generar un pacto de cierta impunidad en torno a estos aspectos, donde la lógica va a ser si muero, muero matando. Es decir, ya está metido Pedro Pablo Kuczynski con razón, si es que esto que Marcelo Odebrecht ha dicho es verdad. Eso tiene que corroborarse, por supuesto, a través de documentación y de hechos y acciones muy concretas, pero aparecen datos que el propio presidente había en varias circunstancias o momentos negado. Grave la situación sobre lo que puede venir en este tremendo caso de corrupción. Son las 7:26 de la mañana. Tengo varios otros temas que quería comentar esta mañana. Esta noticia nos ha cogido llegando a la radio porque se ha publicado. Carlitos, ¿a qué hora se ha publicado esto? A las 4 de la mañana. Entonces lo hemos visto recién hace un rato, e inevitablemente, por la precisión, por la confianza que tenemos en el trabajo de IDELA Reporteros, pues era inevitable contarles a ustedes la verdadera historia de lo que sucedió hace unos pocos días en Curitiba en el interrogatorio a Marcelo Odebrecht. Mis felicitaciones a los amigos y colegas, a Gustavo y a todo su equipazo por el tremendo trabajo que vienen desarrollando, incuestionable, incontrastable y con un profesionalismo que la verdad se ve a kilómetros. Realmente están haciendo un trabajo impecable, y ahora la historia
puede, digamos, tener un giro importante, y vamos a ver cómo la política trata y maneja estas nuevas informaciones. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho, hacemos nuestro recorrido por las regiones y les cuento que vamos a tener en el programa el día de hoy, así que ya venimos. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. Pásame la pelota, Miguel, pásamela. No, mejor a mí, pásamela a mí. Allí va. Uy, pucha, ahora mi mamá me va a castigar. Niños malcriados, miren lo que han hecho. ¿Qué pasó, muchachos? Mami, de casualidad rompimos la luna de la ventana de la señora Rosa. Ay, aquí hay muchas cosas que se pueden romper. Por eso siempre les decimos que tengan cuidado y no hay que jugar en esta área común con pelotas. Sí, mami, te prometemos no jugar fútbol acá. Ay, lo sé, confío que no lo harán. Qué buena gente que es usted, señora. Mi mamá ya me hubiera pegado. Ganas de pegarles a mí no me faltan. ¿Y mi ventana? ¿Quién lo arreglará? Yo arreglaré su ventana, señora Rosa, y conversaré bien con ellos para que esto no vuelva a suceder. Pero no con violencia. Pues pegándoles o gritándoles a los niños no es la forma adecuada de enseñarles. ¿Usted cree? Mejor les hablamos, les decimos bien claro las reglas y les damos confianza. Discúlpenos, señora Rosa. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato en nuestra educación y formación para desarrollarnos integralmente. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de... Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Son las 7:30 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho. Rápidamente vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a Lambayeque. Iris Pozo está ya con información. Iris, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lázaro? Muy buenos días. Esta es la información que tenemos desde Chiclayo. El centro arqueológico Ventarrón terminó casi destrozado a causa de un terrible incendio que habría sido provocado por trabajadores de la empresa Comarca, actualmente administrada por el Grupo Oviedo, durante la quema de varias hectáreas de cañaverales. Según el director del sitio arqueológico, Ignacio Alba, el incidente ocurrió cuando los trabajadores azucareros cometieron una grave negligencia al incendiar sus cañas de azúcar cerca al perímetro del lugar turístico. Ignacio Alba expresó también que algunas cerámicas fueron dañadas con el fuego y que la mayoría de murales terminaron afectados, por lo que no dudó en solicitar la ayuda de algún conservador de elementos arqueológicos. De otro lado, el ministro de Cultura, Salvador del Solar, se apersonó a las instalaciones de Ventarrón para verificar in situ cómo se encuentra y ver de qué forma se puede recuperar lo perdido. Desde Chiclayo, para IDL Radio, y Disposo Fernández. Muchísimas gracias, Iris, por esa información desde la región Lambayeque. Vamos a San Martín, en Tarapoto. Humberto Saavedra con la información. Humberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Walter. Buenos días, amigos de IDL Radio. Lluvia torrencial que cayó en Tarapoto afectó varios sectores de la ciudad de Tarapoto y de otras zonas de la provincia de San Martín. Se tiene conocimiento que en Fanjuy y en el Alto Mayo también están inundados varios poblados al margen de los ríos Guayaga y Mayo, entre otros. De igual manera, varios tramos de la carretera Fernando Baleuna Terry están intransitables. En lo que concierne a Tarapoto, el aumento del caudal de los ríos Cumbasa y Chilcayo han ocasionado inundación de viviendas y sitios turísticos que están apostados a las riberas del río Cumbasa. La persistente lluvia ha inundado las calles de Tarapoto, Morales y la banda de Chilcayo. Brigadistas de Defensa Civil y de la Policía Nacional se han constituido diferentes sectores para salvaguardar la integridad y poner orden en las vías de comunicación, por cuanto hay choferes que no respetan ni hacen caso de estas situaciones de emergencia. Desde Tarapoto, para IDL Radio, informó Humberto Saavedra Nájar.
Muchísimas gracias, Humberto, por esa información desde la región San Martín. Vamos a irnos rápidamente a otra zona para terminar nuestro recorrido esta mañana. Nos vamos a Puno. Percy Guaraya está ya con nosotros. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Glatzer. Aquí la información desde la región Puno respecto al tema del proyecto Vila Vilani 2, fase 1 y las observaciones que realizó la Contraloría General de la República a la licitación pública del proyecto Mejoramiento y Ampliación de la Provisión de Agua para el Desarrollo Agrícola en el Valle de Tacna, Vila Vilani 2, fase 1, que efectúa el Gobierno Regional de Tacna, donde la documentación presentada por el Consorcio Irrigaciones no cumpliría los requisitos de calificación. Al respecto, los especialistas indican que el gobierno regional de Tacna debe declarar nulo el proceso de licitación. Es más, la Contraloría, ante dicha advertencia, debe enviar al OCE para que actúe de oficio, ya que se configura una infracción al artículo 44 de la Ley de Contrataciones del Estado. La nulidad puede ser en cualquier etapa del proceso, aunque se haya suscrito el contrato con la empresa. Para IDL Radio, Percy Guaraya Mesas, desde la región Puno. Muchísimas gracias, Percy, por esa información desde la región Puno. Hemos terminado así nuestro recorrido por las regiones. Vamos a contarles qué vamos a tener el día de hoy aquí en nuestro programa. Vamos a conversar un ratito con Mesías Guevara, presidente de Acción Popular y expresidente de la comisión que investigó la red de corrupción que se gestó en Ancash. Vamos a hablar más adelante. También va a venir a visitarnos Carmen González, psicoterapeuta, para hablar de distintos ámbitos también de los personajes y cómo están actuando en medio de esta coyuntura. Y hacia el final va a estar Julio Albizu, ex procurador anticorrupción, conversando con nosotros para encajar y buscar configurar todo esto que estamos comentando en una lógica más bien penal. ¿Qué cosa es lo que esto puede significar? Así que vamos a una pausa, regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho y a la vuelta los esperamos también para seguir en su gratísima compañía. Ya regresamos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Todos tenemos derecho a un buen trato. Muy bien, niños, la lección está aprendida. Señorita, antes cuando yo hacía alguna travesura, mi papá de frente me gritaba o me jalaba los cabellos. Ahora me habla y me pide que me porte bien. Todos ustedes merecen un buen trato, pero también tienen el deber de obedecer y portarse bien. Señorita, mi mami me contó que antes sus papitos le pegaban con la correa. Y en el colegio, los profesores con regla en la mano. ¡Ay, qué miedo! Uy, eso estaba muy mal. Seguro que los niños crecían tristes y con mucho miedo. Ahora todos sabemos que la educación debe venir con cariño y respeto, escuchando nuestras opiniones y explicándonos bien clarito lo que debemos o no debemos hacer. Y los papitos también lo saben. ¡Qué buena clase hemos tenido!, ¿no, chicos? ¡Sí! Promovamos entre los niños y niñas el ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. Fortalezcamos su participación organizada y el disfrute del aprendizaje libre de violencia y en sana convivencia. Los niños, niñas y adolescentes, sin exclusión alguna, tenemos derecho al buen trato, un comportamiento respetuoso y fraterno entre maestros y alumnos. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
7:37 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Está ya en nuestros estudios Mesías Guevara. Como ustedes saben, él ha sido congresista de la República, presidió la Comisión ANCA, es un buen congresista, representaba a Cajamarca, es presidente de Acción Popular. Y quiero resaltar dos cosas. Una, que Acción Popular es el único o la única agrupación política que se ha pronunciado formalmente advirtiendo de una serie de riesgos a los pilares fundamentales del sistema democrático a propósito de la actuación bravucona y avasalladora del fujimorismo en el Congreso de la República, a propósito de lo que quieren hacer con los miembros del Tribunal Constitucional, con el fiscal de la Nación, a la que dicho ese paso se ha sumado la congresista Jenny Vilcatoma. Digamos que, creo yo, entre otras cosas, una de las características es esa excesiva voluntad por figuretear, y creo que ha hecho una cosa indebida en el sentido de que no corresponde una denuncia a Pablo Sánchez por los argumentos que ella da, pero que Acción Popular y Mesías Guevara han cuestionado en el sentido de denunciar al fiscal de la Nación. También, digamos, sobre otros hechos que tienen que ver con el maltrato de la propia figura del presidente de la República. Señor Mesías Guevara, gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Galaxia. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Comencemos por eso, es decir, ¿por qué Acción Popular se ve en la necesidad y en la obligación de hacer un comunicado de esa naturaleza? Porque hay algunos que dicen en otros medios de comunicación que se exagera mucho en la nota diciendo que se está preparando un escenario que puede ser muy peligroso para el sistema democrático. En primer lugar, es bueno que se sepa de que Acción Popular es un partido democrático. Nosotros hemos sido perseguidos por las dictaduras, hemos sido incluso, en el caso del presidente Belaúnde y muchos exministros de ese entonces, deportados de manera injusta. Y la dictadura no es bueno para el país. Con la dictadura el Perú no tiene futuro. Y es en ese sentido que el análisis que hacemos nosotros, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, coincidimos de que se está gestando un golpe de Estado en nuestro país. Y prueba de ello es de que este Congreso, de manera irracional, antipatriótico y antidemocrático, está prácticamente poniendo contra las cuerdas a toda la institucionalidad del sistema jurídico, que actualmente, incluso que son débiles, las tratan de debilitar y prácticamente desaparecer. Atacar al Ministerio Público a través de Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, en nuestro concepto constituye una aventura muy peligrosa, porque se está rompiendo lo que es el debido proceso, se les está exigiendo que levanten la reserva de muchas investigaciones serias. Se está diciendo, por ejemplo, poniendo contra las cuerdas, que los fiscales o el Ministerio Público no está investigando a las empresas socias de Odebrecht, cuando todos sabemos que esto sí viene ocurriendo. Nos preocupa, por ejemplo, que la Comisión Lavajato del Congreso de la República presione para que también las sesiones sean públicas, cuando estas deben ser, según el reglamento del Congreso, deben ser reservadas, y sin embargo les obligan. Y por lo tanto, para nosotros constituye esto una presión muy peligrosa, que está poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho y la gobernabilidad. ¿Qué cosa es, desde su punto de vista, señor Mesías Guevara, lo que estarían tratando de conseguir con eso, por un lado? Pero también le pregunto lo otro, porque en varios momentos sus propios correligionarios, porque así se llaman ustedes en el Partido Acción Popular, en el Congreso, han estado del lado del fujimorismo en varios momentos. Es decir, me acuerdo yo cuando estaba en otra emisora, usted más de una vez dijo: nosotros no somos furgón de cola del fujimorismo. Pero en algunos casos parecería que sí, porque finalmente el fujimorismo trata de no aparecer como el que está generando algunas acciones para generar ciertos niveles de desestabilización, y Acción Popular con sus acciones sí parecería que le hace el juego. Mira, acá hay dos partes que hay que diferenciar marcadamente. Por un lado es la actuación del partido como institución, y por otro lado es la bancada parlamentaria. La bancada parlamentaria, creo yo, que tiene que dar explicaciones al pueblo axipopulista y al pueblo peruano en general, por qué de sus acciones. Nosotros discrepamos fraternalmente, abiertamente de esta situación. Vuelvo a reiterar que Acción Popular no es un furgón de cola del fujimorismo, ni de ninguna ambición y actitud antidemocrática y golpista. Nosotros marcamos distancia y delinamos públicamente con esas actitudes. Es cierto que hay actitudes de ciertos parlamentarios del Congreso de la República de Acción Popular que están un poco distanciados de lo que es la tradición democrática de Fernando Belaúnde Terry. Nosotros, como dirigentes y como partido, tenemos la obligación
de decir la expresión de una conciencia colectiva, democrática, eminentemente que se sustenta en la institucionalidad. Ahora, la bancada parlamentaria, yo creo que ellos sí tienen que dar las explicaciones por qué de su actuación. Poner contra las cuerdas al fiscal de la Nación es un gravísimo error, es una percepción que el pueblo peruano no lo está tomando bien. Sí, porque yo he escuchado las versiones de algún sector que dice, no solo aplicable a los que puedan pensar algunas personas en Acción Popular o en otras agrupaciones, que a veces este escenario de precipitar un poco un adelanto de elecciones, ¿no es cierto?, el fujimorismo aparece como, digamos, el monstruo que genera la vacancia, pero que en ese escenario de convocatoria a nuevas elecciones podría irles bien a aquellos que en el proceso electoral anterior avanzaron pero no llegaron a pasar a la segunda vuelta. Y algunos pueden imaginar inclusive que ese podría ser el momento de Acción Popular. Y por eso es que no es que promueven la vacancia, no es que promueven espacio vacío, pero no verían con malos ojos tampoco de que ese escenario se dé, porque creen que sus candidatos podrían ser exitosos. En nuestro concepto principista, eso es una lectura totalmente equivocada. Pero lo he escuchado. O sea, sí, se ha escuchado, incluso se dejan llevar por los cantos de sirena expresada a través de las encuestas, donde dice que una eventual nueva elección, ¿quiénes ganarían mayor representación parlamentaria? Y lo ponen a Barnechea. Y lo ponen a Barnechea, lo ponen así, pero yo creo que es una lectura equivocada. Incluso no creo que el señor Barnechea esté pensando en ese escenario, pero si él lo hace, está cometiendo un error antidemocrático, un error no principista. Los que seguimos a Fernando Belaúnde Terry estamos obligados a respetar el periodo por el cual fue elegido el señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, si él está inmerso en otros temas, en otras actividades de dudosa procedencia, de dudosa actuación, él tendrá que dar cuenta, y para eso tenemos los instrumentos democráticos. De acuerdo, ahora vayamos a eso y repasemos un poco, después de salir de esta afirmación o reafirmación de Acción Popular, que efectivamente es un partido democrático. Y no solamente eso, precisamente, por favor, un segundo nada más, decir que nosotros rechazamos las acusaciones constitucionales contra el Tribunal Constitucional, rechazamos las acusaciones contra el fiscal de la Nación, y asimismo rechazamos también la actitud antidemocrática e intimidatoria de la señora Fujimori cuando amenaza a los medios de comunicación de llevarlos a los tribunales. Eso es atentar contra la libertad de expresión. Si ella va a empezar a hacer uso de la fuerza de esa manera, prácticamente le quiero decir a la señora Fujimori que prácticamente que tendrá que denunciar a millones de peruanos, porque somos millones de peruanos que vamos a defender la libertad de expresión, y no es porque sea una bandera política, sino porque en Acción Popular, de manera específica, constituye una filosofía de vida y una filosofía política. Sí, a ver, para salir de Acción Popular quería preguntarle por qué se ha anunciado la posibilidad de que Jorge Muñoz sea el candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima. De hecho, yo conversé con él aquí el otro día, lo presentaron públicamente, y yo le pregunté si había conversado, por ejemplo, con usted, que es el presidente del partido, y dijo que no había tenido todavía la oportunidad, que seguramente se va a dar de todas maneras, y que él no le temía una cuestión interna de si había otros precandidatos que quisieran también en las justas internas participar. Pero él es, digamos, ya un candidato oficial, o sea, digamos, la institucionalidad partidaria ha convalidado una candidatura de esa naturaleza, o todavía... En Acción Popular, todos los candidatos, cargos dirigenciales internos y cargos públicos, siempre se hace a través de la elección interna, a través del voto directo, secreto y universal. Y es en este caso que el señor Jorge Muñoz, que ha sido presentado por un sector del partido como candidato, yo digo que él no es candidato, él es precandidato, y que en Acción Popular hasta hoy hay 3 precandidatos para Lima, que es Jorge Muñoz precisamente, Luis Enrique Gálvez de la Puente y el señor Erwin Pinedo, quienes de manera democrática tendrán que someterse a una elección interna. Y de ahí apoyaremos todos, por supuesto, al que resulte ganador. Ah, ya, pero va a haber esas elecciones internas. No, siempre. No siempre. Es que Muñoz ya es... No, el señor, con el debido respeto que él se merece, reconozco su trabajo que viene haciendo en la Municipalidad de Miraflores, también como persona, pero sin embargo, él creo que su espíritu democrático también es someterse a la elección sí, él ha interna. dicho que sí. Ahora, ya, vayamos a otros temas que, por supuesto, esta mañana hemos amanecido con una bomba que ha publicado IDL Reporteros. Hasta hace un par de días había dudas sobre qué se había dicho, qué no se había dicho en el interrogatorio. Gorriti termina su nota diciendo con pie de página que esa descripción que él da es fidedigna, que ha conversado con varias fuentes. ¿Y qué cosa dice, digamos, esa descripción? Primero, que Odebrecht ha dicho que efectivamente dio plata para la campaña que hay con Fujimori en el 2011. Dice que dio, de todas maneras, que cuando le dice dale 500 más, se refería a él, dale 500 más de lo que ya le hemos dado, pero todos los detalles los tiene que
dar Jorge Barata. Pero además dice efectivamente que no conoce a Keiko, que no se ha reunido con ella, y que inclusive eso que aparece visitareu no necesariamente es a Keiko, y eso ha dicho Keiko Fujimori y es verdad, no se ha reunido con ella, pero él afirma que sí le dio plata a la agrupación política. Sobre Alan García dice que sí, AG es Alan García, hay otros AG que digamos tienen que ver con Andrade Gutiérrez, pero que con él tiene una amistad de larga data y que él motivó a Odebrecht a meterse al proyecto Gasoducto Sur. Pero la novedad de la descripción que publica hoy día Gorriti tiene que ver con lo que habla de el presidente Kuczynski, que dice que puede una piedra en el zapato para ellos en el tema de la interoceánica, y que ellos después lo contrataron como consultor de Odebrecht, y que él no tiene dudas que si su partido iba entre los primeros del 2011, que le dieron plata a su campaña. ¿Cuál es su Bueno, lo que estamos viviendo... Vamos a ir por partes, si quieres, con todos los candidatos para poder tener su opinión sobre todo. Pero en primer lugar, lo que hay que poner un marco, es una crisis muy preocupante que vive nuestro país, una crisis política que incluso hace de que los hombres y mujeres de buena voluntad no pretendan y no quieran participar en política. Y eso es muy lamentable. La señora Keiko Fujimori, creo yo, que debería de sincerarse, no solamente con ella misma, sino con el propio electorado y con su propia organización. En la Comisión Lavajato ella declaró de que no conocía quiénes eran sus tesoreros. Y eso es un agravante. ¿Por qué? Porque... ¿Es posible que uno no conozca quién es su tesorero, que es una persona con la que se relaciona en la campaña, me imagino, muy cercanamente? El tesorero es algo muy importante, es un factor clave, un aspecto clave dentro de una organización, porque es el tesorero el que firma los informes económicos ante la OMPE que se presentan semestralmente, y por lo tanto hay una cercanía, y más aún cuando entiendo que ella es la presidenta o jefa del partido Fuerza Popular. Por supuesto que lo firma el secretario general esos documentos, pero sin embargo es ahí donde ella tiene que aclarar, y ahí empiezan las dudas, cuando ella dice no conozco a los tesoreros, y cuando dice la duda de que él habría recibido dinero. Entonces el dinero, ¿a través de quién ingresó a Fuerza Popular? A través de lo que es el tema relacionado con la organización misma, el secretario general, el tesorero o ella. Por lo tanto, ahí había una vía paralela de manejo de fondos que venían, por ejemplo, de Odebrecht y que no entraban al partido. Y hay un caso de un offshore también que se está investigando en el caso de un familiar cercano de ella en Panamá, y por lo tanto todo es un círculo que debe cerrarse, que debe de aclararse. E incluso hay gente que en Estados Unidos también, que hay denuncias que también están en ese proceso por lavado de activos. Sí, personas vinculadas, por ejemplo, al señor Yoshiyama, y personas vinculadas a la mamá de Keiko Fujimori, digamos, sobrinos de ella. Pero también está la vía de Joaquín Ramírez, que es la otra hipótesis, que mucha de la plata que llegó para la campaña pudo haberse llevado a lavar a través de otras empresas, que es, entre otras cosas, la que investiga la DEA también por tráfico de drogas. Investiga la DEA y también investiga el Ministerio Público, donde incluso se sospecha que la acusación contra el doctor Pablo Sánchez precisamente sea por haber reabierto el caso del señor Ramírez. O sea, ahora, por lo tanto, el fiscal de la Nación ha dicho, no tengo la menor duda que es por eso, ¿no? ¿Usted qué cree? Bueno, hay indicios serios que eso sea, ¿no? Que ocurre eso, porque ellos ya pensaban de que habían eso sorteado, pero sin embargo la plana superior del Ministerio Público le mandó a la señora Vidal, ¿no? A Sara Vidal, a la fiscal Vidal, y por lo tanto ahí hay un tema que también es una maraña que tiene que desenredarse. En el caso de Fuerza Popular, nadie va a creer de que simple y llanamente a través de cócteles van a capturar tanto dinero, van a captar tanto dinero. Por lo tanto, o sea, es inverosímil. Claro, es inverosímil, porque incluso no se quiere dar a quiénes son los que asisten a un cóctel pagando $1,000 por un cóctel, ¿no es cierto? O sea, que tú haces 500, invitaciones 500, y cada uno cuesta $1,000, captas $500,000, por lo tanto ahí es inverosímil que eso sea. Claro, sobre todo si no das el detalle de quiénes han sido, ¿no? Y que ellos afirmen que efectivamente lo pagaron. Y lo de Alan García, digamos, porque usted además de haber sido congresista, presidió una comisión con la comisión Ancash que, digamos, dio cuenta también de telarañas de corrupción que se tejieron en distintos niveles. Entonces tiene, digamos, un nivel de conocimiento, de manejo de investigaciones complejas. El caso de Alan García hasta hace poco negaba que era AG y decía, de ninguna manera soy AG. Ahora dice que AG no aparece vinculado a ninguna coima. O sea que ya es una versión un poco, digamos, ayornada de lo que inicialmente decía, pero lo que dice Marcelo Odebrecht en esta descripción que saca Gustavo Ritting y la Reporteros es que AG sí es Alan García
que él, digamos, promovió que ellos entraran al tema del gasoducto del sur, y que además una cosa que no dije hace un ratito, que después de ser presidente le pagaron por conferencias, porque esa es la metodología que ellos utilizan con los expresidentes para ayudarlos. Bueno, fíjate que las versiones que se conocen es de que prácticamente 3 generaciones de la familia Odebrecht habría trabajado con el señor Alan García, desde el abuelo, el padre y el nieto, lo cual, si nosotros vemos también otro tema, de manera así imparcial y objetiva, es que prácticamente casi todas las adendas, por no decir todas las adendas, se firmaron precisamente entre el 2006 y el 2011. Si bien es cierto, en el gobierno del presidente Toledo se firmó el contrato de la interoceánica, pero claro, todas las adendas prácticamente se llevaron en el caso del 2006 a 2011, pero no solamente eso, sino que ahí hubieron varias obras impulsadas prácticamente a la fuerza, como el caso del gasoducto del sur, como el tema también de la línea de metro de Lima, y por lo tanto han habido muchas obras, y es ahí donde incluso hay ya personas con prisión preventiva, caso del señor Luyo, el señor ¿cómo se llama? De Cuba, que también está, y otras personas que están... Bueno, ahora apareció este señor Atala, que digamos se ha encontrado una cuenta en Andorra, que inicialmente le pusieron cerca de $1 millón, pero él había dicho que iba a recibir como 10, y además pone ahí por consultorías o contratos con empresas brasileñas, y pone Odebrecht. Es decir, claramente eso era un pago de coima por algo que él no controlaba. Parecería que era el testaferro de otros que sí estaban haciendo el negocio. Entonces todo ese tema hace pues que hayan sombras de dudas. Y fíjate que, y ahí otra vez más volvemos al tema de la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque ahí hay una batalla interna durísima, porque todos sabemos que dentro del APRA, dentro del Poder Judicial, dentro del Consejo Nacional de Magistratura, dentro del propio Poder Judicial, hay una gran influencia aprista. Yo diría más que aprista, alanista, y eso hace que fundamentalmente se tuerza lo que es la investigación y la voluntad de investigar y sancionar. Ahora, pero está más complicado García que hace algunos días, porque él dice más bien lo que ha dicho Odebrecht, que se conozca, porque más bien me libra de responsabilidad. ¿O cree usted, con conocimiento que tiene, manejo de investigaciones, que más bien se le complica con lo que ha dicho Marcelo Odebrecht? Bueno, yo pienso que él está confiado fundamentalmente en que el sistema de justicia está alanizado. No voy a decir aprestizado, porque hay gente apresta que efectivamente reniega además de lo que está pasando con... Entonces yo creo que está alanizado. Encuentras a amigos de él y aliados muy cercanos en todas las instituciones públicas, en el CNM incluso, que son los que nombran jueces fiscales titulares, y por lo tanto es ahí que él está pensando. Ten en cuenta que él ya viene de puras prescripciones, nunca ha sido absuelto, nunca ha sido sentenciado, pero sí ha sido prescripto, y por lo tanto él está apuntando a eso, y creo que ahí está su confianza, aunque la fuerza internacional, la presión internacional está haciendo que estos hechos se conozcan. Por ejemplo, qué está ocurriendo en Andorra, qué está ocurriendo en España. Yo lo que haría, discúlpame, tengo mucho respeto por García Belaúnde, pero Pablo Kuczynski debería de remover a José García Belaúnde como embajador en España. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que porque hay mucha cercanía, es un factor? Porque hay mucha cercanía entre García Belaúnde y Alan García. Es decir, estamos hablando de José García Belaúnde, que es el hermano de Andrés García Belaúnde, que fue embajador fue canciller durante todo el periodo de Alan García, y es muy amigo, muy cercano. Es una persona, ojo, no estoy poniendo en tela de juicio. Claro, no es una imputación penal. Pero sí creo de que el propio José García debería de renunciar al cargo de embajador en España, porque además él es responsable de la parte diplomática en Andorra. Entonces es en ese sentido que creo que por salvar su propio honor, José debería renunciar a ese cargo y poner a disposición, y pues el presidente de la República debería de poner a una persona que no tenga nada que ver de cercanía ni con Alan García ni con el partido aprista. Ahora, lo que aparece acá de nuevo es lo de Pedro Pablo Kuczynski. Nuevo en el sentido de que si la metodología de Odebrecht era pagarle a todos los que iban primero en las campañas, de todas maneras tuvieron que poner plata en la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, porque era uno de los favoritos en el 2011. Digo, favoritos en el sentido de que iba adelante, ¿no? Y en segundo lugar, dice que lo contrataron como consultor después de su paso por Proinversión, porque ahí les había hecho la vida imposible a los de Odebrecht con este tema, y le pagaron consultorías. Es más, dice que le pagaron consultorías para, de alguna manera, como limar asperezas, ¿no es cierto?, por la manera como él se había comportado, porque le dicen, pero cuando PPK dejó de ser ministro, Odebrecht afirmó haber contratado como consultor a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué?, le preguntaron, y él dice, para curar heridas.
Eso responde Marcelo Odebrecht, pero dice, ¿cuál fue la actividad de consultoría? Le preguntaron. Consultar sobre temas económicos, dijo. ¿Cómo le pagaron? Fuente presencial, dice Gorriti, sostienen que dijo que con la caja 2, es decir, le pagaron con la caja paralela para coimas que tenía Odebrecht preparado para justamente pues aterrizar en todos los países en base a la corrupción, ¿no? Yo creo que acá el presidente de la República se ha metido a un callejón sin salida. Es decir, que él tiene que explicar estos temas, y lo más grave, Glaster, es de que simple y llanamente la debilidad que él tiene, no solamente como presidente de la República, sino ante el Congreso de la República. No cuenta con un apoyo popular, no cuenta con un apoyo en el Congreso, y esto lo que hace es desprestigiar a su gestión. Incluso en las encuestas se está cayendo permanentemente por una gestión prácticamente que no se viene dando de manera adecuada y profesional. El gabinete de lujo que él decía tener, lamentablemente no ha dado resultado cuando hay muchos tecnócratas. Ahora él tiene que enfrentar de manera ya no técnica, sino política, y es ahí que lamentablemente él no tiene las fuerzas necesarias. Ahora, pero en este caso concreto, las imputaciones son muy claras. Por eso, ¿no son muy claras y obviamente contundentes. no son determinantes en el sentido de que eso tiene que contrastarse, porque Marcelo Odebrecht puede librar a unos, poner énfasis en otros, hay que corroborarlo, pero él hasta ahora había negado vínculo con Odebrecht. Yo nunca tuve vínculo con Odebrecht, uno. Y en segundo lugar, o sea, digamos que uno se puede de repente olvidar algunas cosas, pero no para quién trabajaste. O sea, si a mí me preguntan qué hiciste los últimos 20 años, yo más o menos sé dónde he trabajado, qué he hecho, no te olvidas tan fácilmente. Pero usted mencionaba hace un rato ahí, y el sistema democrático prevé algunos mecanismos para tratar casos cuando el presidente está involucrado en actos tan sospechosos como este. ¿Cuál es? ¿Es posibilitar lo que la mayoría fujimorista quiere y empujar hacia un vacío de poder? ¿O hay otra manera, digamos, sin que esto le dé impunidad al caso? Bueno, yo creo que el presidente de la República lo que tiene que hacer en este caso, en primer lugar, es aclarar, deslindar públicamente con los hechos que le ha imputado prácticamente Odebrecht en la última declaración, y esa imputación no solamente es a él, sino a todos los líderes principales que ocurrieron que eran en ese momento hasta el 2011, y por lo tanto yo creo que la salida que él podría hacer es en un caso extremo, digamos, dar un paso al costado, pero que asuma la vicepresidenta o el vicepresidente. Ahora lamentablemente el vicepresidente también está... Pero usted cree que, digamos, lo que hay ahora es una imputación, si bien es seria, importante, da como para que el presidente se vaya, o digamos hay otros mecanismos en el sentido de que hay que investigar, hay que profundizar, y digamos, porque el presidente es, en el ejercicio de su cargo, una persona que no puede ser denunciada, y no puede ser removida por eso, porque pedir que haya un paso al costado es, digamos, seguir de otra manera un poco la lógica del fujimorismo. No, ahí tiene razón, y lo que pasa es que yo quiero ahí, digamos, manifestar que el presidente de la República tiene toda la obligación de someterse a todas las investigaciones. Eso sin duda, eso tiene que hacer. Y tiene que ahora no puede ya quedarse calladito, tiene que hacer un ahí. mensaje a la nación ahorita y decir esto o cual cosa, ¿no? A eso me refiero yo. Entonces, y luego el otro tema que también tiene que hacer el propio presidente de la República es fortalecer y dar señas claras, porque fíjate que se formó la comisión, la famosa Comisión de Integridad de la lucha contra la corrupción, y sin embargo esta comisión trabajó con Eduardo Vega a la cabeza, pero sin embargo fue como un maquillaje, porque al final ni siquiera implementó nada. Yo he conversado con varios o algunos de esa comisión, y a estas alturas siente que los engañaron, ¿no? Los engañaron, los utilizaron, y entonces, y ahí viene el tema. Por lo tanto, yo creo que, y es ahí de una vez más, que estas acusaciones o estas denuncias, acusaciones fiscales que vienen contra el fiscal de la Nación, contra el fiscal de la Nación, una vez más tratan de petardear precisamente que se haga una investigación serena, una investigación seria. Ahora, porque la Comisión Lavajato no está haciendo un buen trabajo. Usted que ha manejado una cuestión tan importante como la Comisión Ancash, ¿cuál es efectivamente la valoración que tiene sobre el trabajo que hace esta Comisión Lavallato? Resuma, tengo un poquito de tiempo ya, ¿qué cosa es lo que, digamos, desde su punto de vista caracteriza esa comisión? Imparcialidad, le parece que está haciendo bien, su interés porque el presidente vaya de todas maneras es legítimo. ¿Cuál es su opinión sobre la comisión? Yo pienso que las comisiones, cuando se trabajan de manera seria, de manera responsable, van a dar resultados, pero en este caso la Comisión Lavajato, de manera rápida, como tú me estás pidiendo, yo creo que está exagerando la parcialidad. Es decir, no está tratando a todos con la misma vara, no está tratando a todos con la misma objetividad, está actuando muchas veces de
manera sensacionalista. Por ejemplo, citarlo permanentemente al presidente de la República cuando él había dicho que va a ir o que no va a ir, pero sin embargo se han enfrentado allí, y yo creo que la Comisión Lavajato no está cumpliendo a cabalidad con lo que manda. Ellos, no sé cuál ha sido la ruta de la investigación, porque para hacer una investigación hay que hacerlo de manera seria, con una agenda bastante seria. Sí. Si hemos visto que la agenda nunca la han respetado. Por ejemplo, nadie sabía que la señora Fujimori la iban a citar, y de manera impronta, de manera improvisada la citan, cuando tú tienes que citarlos a ellos al final. Ya, eso estoy de acuerdo, es verdad, pero a la vez también teniendo a parlamentarios tan experimentados como Mulder y el propio Víctor Andrés García Belaúnde, la tienen ahí y no le preguntan, digamos, nada de lo que hay que preguntar. Realmente, déjeme decirles, una vergüenza. Por eso te decía, yo seguro, sentado ahí, algún otro que tiene, digamos, orfandad política, lo recontrarrevuelcan. Al propio fiscal de la Nación lo han hecho, lo han hecho con llorar a personas. A otra persona. Entonces, digamos, ese es el problema, ¿no? Por eso te decía que se caracteriza por una gran imagen de parcialización y de venganza política, y eso, una comisión actúa de esa manera, no llegas a ningún puerto. Y yo, claro que fíjate que investigar también tiene varios inconvenientes, varios problemas. En mi caso, ahora te lo digo, cuando terminé mi labor congresal, terminé con investigaciones. Yo he sido investigado por el fiscal de la Nación, me acuerdo, hemos conversado incluso cartas a los ministerios, que cuántas veces los he visitado, con qué motivo los he visitado. Y entonces, esos son los riesgos de cuando uno actúa con absoluta imparcialidad. Pero acá lo que hay que defender es el sistema jurídico, precisamente para que se investigue a PPK, a Ciolán García, al señor Humala, al señor Toledo y a la señora Fujimori. Mira, 5 líderes nacionales que están en la picota y que deberían dar explicaciones certeras y claras y contundentes al pueblo peruano, y para eso se requiere un fiscal de la Nación fuerte y no tembleque. Sí, pues. Y no amedrentado, no intimidado y no amenazado. Por eso Acción Popular se reafirma en la defensa de la institución jurídica de nuestro país. Señor Mesía Guevara, muchísimas gracias. Gracias. Por conversar con nosotros. Soy el presidente de Acción Popular que ha conversado con nosotros. Tengo que irme a una pausa breve y regreso en un instante aquí en Uno de Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos. Ya, mami, ya casi termino. Un ratito. Nadie sale del recreo si no terminaron de escribir. ¡No! Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah? Sí, profe, me falta una línea y termino. A mí me falta, pero me apuraré. Mira, mami, ya manejo mi bici solita. No, niña, no lo hagas, te puedes caer. No le asustes, señora. Vamos a darle confianza. Vamos, hijita, tú puedes. ¡Sí, lo hice! Pero yo quiero este juego. Lo siento, hijo, cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya? Está bien, tienes razón, papito. Además cuesta muy caro. Gracias por comprender. Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras? Para esto sí me alcanza. Te lo compro. Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio. La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante. Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7
la otra forma de vivir. Son las 8:07 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. En un ratito está llegando Carmen González para conversar con nosotros, pero quiero contarles algunas cosas. Ayer tuve un par de reuniones con gente muy vinculada a la política, de hecho gente muy vinculada a algunos al fujimorismo, otros también al partido de gobierno, y hay varias cosas que se están moviendo en torno a este tema que sobre todo los fujimoristas están pensando librarse de lo que claramente Marcelo Odebrecht hoy y de Reporteros y Gustavo Gorriti lo plantean con mucha claridad en la descripción que hacen sobre lo que pasó el 9 de noviembre. ¿Cómo se van a librar de eso? Información, digamos que por supuesto no es del todo corroborada, son versiones que circulan, pero que apuntan en esta dirección, que los abogados de Keiko Fujimori habrían ya tomado contacto con los abogados de Marcelo Odebrecht y sobre todo de Jorge Barata, y que, digamos, para tratar de salvar su responsabilidad o digamos salir bien librados o digamos mejor parados que otros de toda esta historia, habrían hecho notar su fuerza en el Congreso diciendo que es el fujimorismo hoy día con sus votos el que puede ajustar o no a Odebrecht como empresa para que se quede o se vaya en el Perú estos años que se vienen. Y ya han dado una demostración de fuerza en relación a ese tema con los cambios que le han hecho al decreto 003 y le habrían dicho a Barata y a sus abogados de que por ahí van a venir los ajustes y la presión para tratar de que ellos se porten bien en torno a los dichos de Odebrecht, pero que tienen que ser corroborados por Jorge Barata, y que una de las cosas que estarían planteándole es que haga una especie como de afirmación genérica, que diga, bueno, le dimos a todos por igual, o que Marcelo Odebrecht efectivamente dispuso que se le diera más plata a Keiko Fujimori, que se le diera plata, pero que él al final no pudo concretarlo, no se pudo dar porque pasaron tal o cual cosa, es decir, para librar de responsabilidad. Y el otro aspecto que le habrían hecho notar a los abogados de Barata y de Marcelo Odebrecht es que de todos los partidos políticos y de los políticos que están embarrados con el caso Odebrecht, la única agrupación política que tiene fuerza y que tiene posibilidades de llegar el 2021 al gobierno es Fuerza Popular, y que les habría planteado las dos alternativas: o se portan bien y le va bien con nosotros en el gobierno, o se portan mal con nosotros y nosotros no las vamos a desquitar ahí donde sea posible, a ajustar a esta empresa. Ese es un asunto que está en medio, hasta donde me han podido contar, de las conversaciones que han tenido con los abogados tanto de Marcelo Odebrecht como de Jorge Barata. Y el otro tema, el otro asunto que es muy importante y que es fundamental, tiene que ver con esto que ya anunció José Klimper el domingo en un programa en la televisión, cuando le preguntaron si ellos auspiciarían o respaldarían una vacancia eventual del presidente de la República, dijo él que no, si esta era política. Y eso, por supuesto, lejos de zanjar y librarnos de duda, más bien nos ha llamado a la sospecha de qué cosa concretamente es lo que ellos sí apoyarían. Es verdad, no hay una vacancia política, eso no está previsto en la Constitución, pero al afirmar o al reiterar que es política y que ellos no estarían de acuerdo con eso, lo que más o menos uno llega a imaginar que lo harían, comillas, por la vía constitucional y legal. ¿Y qué cosa dice la Constitución sobre el tema de la vacancia? Es decir, el presidente de la República, escuchen ustedes esto, solo puede ser vacado por, según el artículo 113 de la Constitución: 1, muerte del presidente de la República, obvio; 2, su permanente incapacidad moral o física, declarada ¿por quién? Por el Congreso de la República; 3, aceptación de su renuncia por el Congreso; 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar dentro del plazo fijado; y 5, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Y el artículo 117 lo que dice es que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos electorales. Es decir, no puede ser él denunciado o acusado salvo por estos delitos, pero
dejándonos llevar por lo que ha dicho el señor Klimper, que no harían una vacancia política, entendiendo que sí constitucional, la única que podrían buscar hacer encajar es la de su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Y el Congreso puede decir si Kuczynski es incapaz moral. Y esta información que ha sacado Ideales Reporteros el día de hoy, que da cuenta de que Pedro Pablo Kuczynski fue consultor de Odebrecht y que pudo haber recibido plata el 2011 para su campaña, podría, digo, de repente, en una mente insana, antidemocrática en el Congreso de la República, ser el motivo para decir que es un incapaz moral y buscar vacarlo. Es eso a lo que se refiere Klimper cuando hace esta afirmación de que no vacancia política y seguramente hacerlo encajar acá. De verdad que el escenario es muy complicado y hay que advertir de que efectivamente se va gestando esto que desde mi punto de vista, y ahí coincido que quien lo ha dicho de manera clara la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, se está planteando un escenario golpista que creo que hay que tratar de impedir. Bueno, cierro el paréntesis. Carmen González, psicoterapeuta, muy conocida, extraordinaria comunicadora, ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Sí, muy preocupada, ¿no? Yo he analizado estos días todo lo que está pasando y creo que sí, vamos como a un abismo, y yo creo que acá hay una responsabilidad y es la inmadurez emocional de esta señora Keiko Fujimori. Creo que hay una inmadurez emocional tremenda. Creo que esta señora no ha procesado el duelo de haber perdido. La gente tiene que entender que cuando hay un duelo, no es que el tiempo borra heridas, el tiempo no, tú te puedes quedar anclada en el duelo, depende de tu personalidad. ¿Qué hace que unos, digamos, lo procesen mejor y otros que se queden, digamos, tu estructura de personalidad? Y yo creo que ella tiene inmadurez emocional porque la vida que llevó no le permitió una estructura mejor. Ella viene de un hogar donde ha habido un régimen autoritario. En ese hogar no ha habido democracia. Entonces ella tiene, creo, es una hipótesis, dentro de ella dos personajes ha tenido siempre. Una niña asustada frente al padre y seguramente adolorida porque ha visto a una madre trabajar y sufrir, y un padre autoritario con el que ha tenido también un gran aspecto de él, como dos personajes. De acuerdo. Entonces, cuando ella fue utilizada por su papá para que fuera primera dama, el padre no tuvo compasión de los sentimientos de ella, no tuvo compasión con los sentimientos de ella. Luego, cuando él se marcha, la deja para que ella enfrente. Yo no voy a creer jamás que ella dijo, me quiero quedar. Debe haberse asustado, como cualquier persona de nosotros, frente a las consecuencias de que el padre se haya escapado a Brunei, de Brunei. Pero ella no. Ella lo que hace es asumir después frente a la realidad incontrastable, porque no voy a creer que ella ha podido enfrentarse al padre. El miedo que uno le tiene a un padre autoritario se perpetúa en el tiempo, salvo que tú hagas una terapia para reconocer esa cólera contra el padre autoritario. De acuerdo, no creo que haya tenido ese proceso. Entonces ella, con esa inmadurez, ha hecho lo que ha podido para salir adelante, pero cuando pierde las elecciones, no es que pierde la presidencia, sino que pierde. Está perdiendo lo que esa presidencia ha significado para ella. Siempre. Fantasías de verse con la banda, las fantasías de ser la primera magistrada, tener la primera magistratura, la fantasía también de mostrar eso a los enemigos del padre, sacar al padre, es decir, toda una... O sea, de ejercer el poder y probablemente como el padre. Pero además, toda una deseos que te llenan el alma, y que hay una gran porción de tu mundo interno lleno de eso, y eso lo perdió. Ahora, y lo perdió 2 veces. Claro, lo que debe haber significado y no un tiene asunto más, una frustración mayor para soportarlo, porque es muy inmadura. Entonces, frente a eso, pasa por un proceso. Cuando perdemos a alguien, es una pérdida, es un hueco adentro que se nos llena. Todas esas ilusiones, sientes un hueco que tú tienes que procesarlo así como un grano, que tienes que otra vez salir pulpa, carne para tapar ese hueco. Pero cuando no hay estructura, cuando hay una debilidad emocional por inmadurez, entonces no se llena. Ahora, entonces, dime. ¿Y cuánto, quería preguntarte, Carmen, en tu descripción, ayudan o perjudican para superar ese problema
tu entorno, claro, porque digamos, eso es fundamental, claro, ¿no es cierto? Fundamental, pero quería decirte, la primera etapa es negación, evitamiento. No he problema, perdido. La segunda etapa es una gran cantidad de emociones muy dolorosas, de cólera, de pena, de impotencia. ¿Por qué perdí? No soy la culpable. Ajá. Y ella es responsable. Sí, claro. Creo que ella perdió por ella. Pero por además ella tiene que reconocer que la gran falla fue también cuando Klimper se presenta con el CD. Sí. No debió un candidato a la presidencia hacerlo. Sin embargo, lo hace por obsesión, por miedo, sabe Dios por qué. Pero porque se sentían ya muy cerca del poder y creían que estaban impunes. Claro, también. pero aún así, si hubiera tenido una experiencia política, no lo arriesga. Sin duda. Entonces, ha sido su falla. Que pueden haber otros elementos, sí, pero ha sido su falla. Pero esa incapacidad, cuando ha habido un padre autoritario, los niños no pueden reconocer culpa. Entonces le echa la culpa a todos y se ha quedado allí. Porque además, sin esa estructura, tenía que procesar el dolor y salir con sabiduría. Claro. Y se encuentra con un entorno que lo que quiere no es que ella madure, el entorno lo que quiere es perpetuarse en el poder. Colgado de ella. De acuerdo, entonces pero sobre la responsabilidad de los otros. Entonces, cuando ella no reconoce y nadie de su entorno la ayuda a nadie le dice, oye, tú tienes que sufrir, te tienes que estar hacer el duelo, ¿no es cierto? Hacer el duelo. Entonces no lo hace. Pero cuando le echa la culpa, por eso entonces los altos niveles de animadversión contra Kuczynski, por ejemplo, por haberle ganado, contra Humala, porque dice que lo apoyó a Ollanta. Ella ve la cara de Kuczynski en Basombrío, ve la cara de Kuczynski en cualquiera que se oponga a Fuerza Popular. Ajá. Y acá hay dos intereses diferentes. Mi hipótesis, el interés de ella, que quiere volver a ser presidenta, pero el interés de los que la rodean, que no ven la realidad y en forma inconsciente, no consciente, no les interesa que ella esté llevando al abismo y que el país no la va a elegir. Ayer salió una carta de una joven gerenta Drago, ¿te acuerdas? Sí, del diciendo de que cómo hubiera sido si tú hubieras sido presidenta, le decía. No, pero además diciendo ella que había votado por Keiko Fujimori y dice, oye, todo tiene su límite, yo voté por ti porque creí esto, pero ahora me di cuenta de que era verdad eso. Lo que no sabe la gente que la rodea, ni Keiko, es que hay un sentir, podrán haber votado por ella, pero hay un sentir de peligro, donde sentimos que nos pone. Además, ella se está haciendo daño sola, porque se va contra todos los que no han votado, todos los cercanos a Kuczynski, como que tienen la cara de Kuczynski, y quisiera destruirlos a todos. Se va contra el tribunal, se va contra el propio hermano, se va contra la fiscalía. Es decir, no hay persona que se quede, solo ellos. Entonces, es una situación de peligro muy grande. Ahora, pero eso también tiene que ver, digamos, para referirme al entorno, Carmen, y es una cosa que pregunta aquí la gente, porque ella, digamos, sin reconocer que ha perdido, sin procesar el duelo, y bajo esta lógica de que se cuelgan de ella para sobrevivir políticamente algunos, claro, a la base de eso está que muchos de los que están cerca con poder hoy no lo podrían haber tenido si ella no se los da. Por ejemplo, Joaquín Ramírez, Salaverry, el propio Galarreta, no podrían ser lo que son si es que Keiko no se los hubiera puesto. No solo eso, si es que ellos no vuelven, si la siguen asusando, ella no va a salir presidenta, pero ellos van a tener una bancada. Y dime tú, Becerril, ¿quién lo puede contratar a Becerril como asesor de qué, salvo pues de seguridad como Estado? Dime tú, Galarreta, que ha pasado por 4 lugares, si va a tener la solvencia moral o la capacidad. Dime tú, la señora Chacón, saliendo de allí, yo no la veo como una profesional eficiente que la pueden contratar en algún lugar. O sea, no tienen fuerza propia. Ahora, pero es perverso en torno a su propia lideresa. Es decir, totalmente, que no dejan que ella finalmente supere sus traumas y sus problemas, pero a ellos les importa un pepino porque ellos van a ser congresistas. No les interesa nada, porque si es que yo soy asesora de ella, le diría, oye, pues, ¿qué te está pasando? Tú tienes que mostrar sabiduría para que la gente te vea como la próxima mandataria. Pero en este plan no, a ellos lo único que les han enganchado, fíjate, si tú ves
tienes a alguien con rabia, esa rabia te va a mover tu propia rabia. Eso en terapia decimos contratransferencia. Ajá. O sea, tu cólera me mueve mi rabia. De acuerdo. Entonces, si es que tú no te das cuenta de eso, entonces ellos han enganchado con la rabia, pero no con las mejores emociones que ellos tienen y que todos tenemos. Ellos alimentan esa actitud de Keiko autoritaria, digamos, también autoritaria, prepotente. Y sí. esa manera de cómo, Carmen, ella se presenta, ¿no es cierto? Ajá. Porque ella le dice, para ser estadista tiene que salir con banderas atrás, bien vestida, con cara seria y tienes que leer. Eso es lo manifiesto. Ajá. Cuando yo tengo un hijo que quiere ir a la calle, le digo, y yo también quiero mandarlo, le grito y le digo, no vayas. Pero cuando yo soy una mujer segura, le digo, no vas a ir, hijito. O sea, claro. la fuerza es vibracional y la fuerza sale desde adentro. Ajá. Tú sientes a una persona. Ella ha podido hablar en otro tono. Cuando uno grita, cuando uno pone la cara de brava, es porque estás haciendo esfuerzo para exprimir el juguito, lo último que tienes, pero hay miedo. O sea, cuando tú quieres dar miedo, es porque tienes miedo. De acuerdo. Es esta lógica de dime lo que te jactas para ver lo que no tienes, ¿no? Claro, claro, eso lo dice el dicho popular, que es sabio. Claro, que es sabio, ¿no es cierto? En el sentido de que ella aparenta una fuerza que más bien denota su debilidad. Pero y cuando ella esté en apuros como ahora, por el tema Odebrecht, por ejemplo, ¿cuánto eso la termina traicionando? En el sentido de la sobrereacción. Claro, la sobrereacción, porque el miedo hace que tú es mostrar que no tengo miedo. Ajá. Cuando tú no tienes miedo, tienes serenidad, pueden traer a las veces que quieran, no tengo problema, pero cuando hacen los aplausos, cuando ella pone una cara de niña mala, ajá, me parece patético. Sí, pues. Porque me parece patético, porque lo que está escondiendo es que no quiere, como dijo el fiscal, la gente ya tiene que pensar eso, de que no quiere que se investigue a Joaquín Ramírez porque ella está metida. Sí. Ella, o sea, no tiene un asesor que la pueda poner en la realidad. Todos son unos ayayeros de ella. De acuerdo, pero también tienes, Carmen, creo yo, y este no es un dato de tu especialidad, sino un dato más político, de un vínculo muy fuerte y cercano con alguien como Joaquín Ramírez. Claro. Es decir, yo he conversado con gente cercana al fujimorismo, con la que se puede conversar, porque hay otros que, digamos, no solo no quieren conversar conmigo, sino que, bueno, en fin, tienen una lógica distinta. Lo que te dicen es que la importancia de Joaquín Ramírez hace que muchos hayan hecho esta bravata en el Congreso y todo, sí por Keiko, pero también y sobre todo por Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez, en términos comerciales, por ejemplo, salvó a Salaverry. Claro. Y lo llevó al partido. Claro. Le vendió un departamento a Galarreta sin cobrarle, digamos, inicial. Ya quisiera yo que alguien haga eso, ¿no? Y él ha puesto mucha gente. De hecho, tiene al hermano puesto ahí que dice que es el que les cuida un poco el feudo, ¿no? O sea, entonces también hay un vínculo de esa naturaleza que ellos tratan de resguardar y la ponen a Keiko como, digamos, la pantalla para darle un tono más bien de persecución a ella. Claro, ahí hay un miedo de ella para enfrentar no sé qué realidades internas que tienen, pero es tan ostensible que tú te das cuenta que algo está pasando. O sea, no es una situación cualquiera, es una situación donde están disparando para todo lado y eso es miedo, porque al final lo que están diciendo es, nosotros somos superiores, nosotros podemos descalificar a cualquiera, nosotros podemos todo, y cuando uno cree que tiene todo, es porque adentro hay un miedo muy fuerte. Ahora, y Carmen, y esto que tú lo mencionaste hace un ratito, pero me gustaría que puedas profundizar un tanto más, esta reacción en el Congreso, digamos como chiquillos en el colegio, ¿no es cierto? Cuando el abogado de Keiko en Brasil dice, bueno, estamos satisfechos con lo que ha dicho porque, digamos, no hay nada con Keiko, ellos empiezan Fuerza Popular a gritar, es una cosa, digamos. Esto parece una barra, esto parece que son colegiales. Ajá. Yo no siento que los congresistas de Fuerza Popular, mira, Letona me pareció una persona inteligente. Yo también. Alguna vez le dije, me parece, no soy de Fuerza Popular ni me gusta, pero le dije un día que me encontré con ella, me parece una persona inteligente, pero sin embargo, lo que es como que si fuera modificándose dentro de ella sus aspectos más agresivos. Entonces es como si todos le tuvieran también temor a Keiko, probablemente. Sí. Y la sienten temerosa, pero la sienten como atemorizada
atemorizante y no se dan cuenta que una persona que aparenta que es poderosa es porque justamente no lo es. De acuerdo, justamente entonces, eso. Pero yo te quería preguntar por eso, ¿no? Y has mencionado a Letona, que me parece un buen ejemplo. Sí, porque yo me también, parece porque que decía, se ha desfigurado. Ella no era así. Mira, era la jefa del plan de gobierno de Fuerza Popular. Sí, era una persona era la tan organizadora de la equilibrada. A mí, digamos, la verdad, siempre a mí he tenido mis discrepancias abiertas, la personalidad pero de ella. digamos parecía que era una renovación en el Sí, sentido de sí, querer sí, ocupar un espacio nuevo de un fujimorismo ha sido además, contaminada, un poco más preparado. Pero ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el otro día están en la comisión de Constitución y entonces Lescano empieza a hacer una argumentación legítima sobre, digamos, cómo el fujimorismo está repitiendo algunas prácticas de los 90. Y él le dice, retire lo que ha dicho, y él no quiere retirar. Y al final él dice, bueno, ya retiro. Y ella le dice Cantinflas. O sea, digamos, no se queda satisfecha con que él retira lo que ella está pidiendo. Claro, o sea, no tenía alternativa. Si no retiraba, la iban a sancionar, y si retires Cantinflas. Sí. Claro, lo que es una actitud prepotente, ¿no? Lo que tenemos que todos saber es que todos tenemos de todo. Ajá. Y entonces cuando estás con una persona prepotente, también te imanta tu parte prepotente. Claro. Entonces se están desfigurando totalmente. Yo los veo totalmente desfigurados y fuera de la realidad. La realidad es que perdió su presidenta. Ellos no, pero su candidata perdió. Tiene que hacer un duelo, tiene que reconocer culpa. Eso es lo primero, sino que lo que yo creo es que haber vivido con un padre autoritario no le permite a las criaturas asumir responsabilidad ni culpa porque tienen miedo del castigo terrible. Claro. Entonces, como sea, encuentran justificación. Ahora, pero ¿de dónde va a sacar, Carmen, hasta el 2021, salvo que piensen no llegar al 2021, sino que esto se precipite, sea antes, eso que vuelva a hacerla participar por tercera vez en una elección con la posibilidad de que tampoco gane? O sea, digamos, no hay certeza. Y con la posibilidad que el padre se está oponiendo. Exacto. Porque el padre ha dicho que es la nueva Lourdes Flores. Sí. O sea, mira, yo creo que no hay brújula en esta joven. No hay brújula. Y entonces yo creo que mi hipótesis es que tiene una inmadurez terrible y que el grupo no tiene un asesor sensato. Claro, cuando ayer Clipper sale y dice, porque vacancia política, además, para hablar, vacancia política, lo que tú te estás imaginando es que otro tipo de vacancia sí claro, vacancia legal. Y o sea, la Constitución dice, como he leído, solo 4, y en la única que podía encajar es por incapacidad moral permanente. Y ahí es donde yo quiero preguntarte sobre ellos cómo van a actuar, porque su defensa no va a ser legal, sino va a ser política. Está clarísimo, a ver, al fiscal, lo que están haciendo con el Tribunal Constitucional es terrible. Además, no les importa, y eso hablaba ayer con otro político también, que lo refieran a los 90. No les importa, le dicen, oye, estás haciendo lo mismo que Fujimori, ¿qué importa? Niegan una realidad. Hay una, como que necesitan, como que fueran a morir. Entonces necesitan vivir, necesitan, y además ahí se mezcla, ¿no? Quiero vengarme de lo que me atacan, que necesito poder, y quiero quedar bien con la princesa, porque muy bien dice Carlincaturas cuando la ponen de princesa. Es que es como una soberana, una emperadora, y esto pues es fuera de la realidad. No, estamos en una democracia, que además no es, digamos, el sistema democrático en el que ella se crió. Pues ella se crió en medio de una dictadura. Entonces lo que vio del padre es el ejercicio abusivo del poder. Y ella, la primera y ha visto a una madre probablemente maltratada, y entonces la niña se identifica con el padre. Además que la primera hija, la primogénita, siempre es el padre. ¿Tú te imaginas lo que hubiera sido para ella ser presidenta, en romper con toda la tradición japonesa de que los hombres son los que tienen el poder, sacar al padre? Por eso ella, cuando no ha podido procesar el duelo, ha tenido una transformación. Y ahí se ha ido convirtiendo ya en Alberto Fujimori, pero en Alberto Fujimori del 90, no el de ahora, que ha de tener la experiencia de todo lo que ha perdido, ¿no? Carmen, y ahora quisiera preguntarte un poquito por Pedro Pablo Kuczynski. Digamos, por estos días ha estado ausente de todo, porque estaba más fuera del país, y a diferencia de otras veces ha preferido no hablar de cosas del Perú fuera del país también. Pero ahora está metido en un embrollo serio, ¿no? Digamos, a Odebrecht dice, yo lo contraté como consultor después de que él pasó por proinversión, y para curar heridas, porque él nos había tratado mal antes cuando estaba en Interoceánica. Ahora, eso de alguna manera lo trata de limpiar de Interoceánica también, para decir que él no estuvo metido en eso. Es verdad, hay que mirar ese dato. Pero, y además dice que sin duda le dimos plata a su campaña, porque él era uno que iba primero.
Y ya eso, en términos políticos, yo creo que va a hacer que el Fujimori coge ese argumento para impulsar y empujar la vacancia por incapacidad moral. Creo que por ahí va a ser. Antes que se termine la investigación sobre lo que le han dado a Keiko. Exactamente. Entonces, tiene que avanzar, los de Fuerza Popular tienen que poner en el escenario a Kuczynski antes para ellos quedar en bambalinas. Por eso es que, Carmen, ellos han estado estos 2 días junto con García, que se sepa lo que dijo Odebrecht. Claro. Porque ellos ya saben que ellos están fregados. Claro. Pero lo que quieren es, o sea, su lógica es: si muero, muero matando. Claro. Si muero, pero él muere conmigo primero. Claro, esa es su lógica. Claro. Ahora, también tiene que ver mucho en esto la personalidad de Kuczynski. Yo creo que todo. Yo creo que a nivel inconsciente, todos tenemos de todo. Entonces yo creo que la experiencia de Kuczynski es una hipótesis de haber tenido un padre prepotente, o no autoritario, porque ha sido un padre muy duro. Creo que ha hecho que él tenga dentro como un nódulo o como nódulos de terror, que él escapó y se dedicó a otra cosa diferente al padre. Pero inconscientemente esta actitud infantil de Keiko Fujimori, mostrando poder y asustando, es como que le hubiera movilizado, sin que él se diera cuenta, el temor guardado que tenía. Ajá. Entonces él se ha convertido en un tipo temeroso. Él tiene que darse cuenta de que puede haber tenido miedo a su padre, pero han pasado los años, es un miedo infantil, ahora es otro ser. Sí, pero sin embargo, mira, aquí es bien interesante. Cuando tú tienes un padre autoritario o una madre autoritaria, ella ejerce poder contigo y tú dependes, tu tranquilidad emocional, de cómo te trata el padre. De acuerdo, claro. Entonces, ese poder, esa dependencia emocional, muchas veces te das cuenta, pero la gente no se da cuenta. Entonces él ha tenido una dependencia emocional de su padre. Entonces mi hipótesis es que cuando ve las bravatas de los fujimoristas, se le mueve y siente el autoritarismo de Keiko Fujimori, inconscientemente se vuelve un dependiente emocional. Sí. Y entonces empieza a tener temor, no de ella. Habría que decirle, señor Kuczynski, no es de ella, es del padre odiado que debe tener de ella. De acuerdo, pero eso ya él no quiere escuchar. Pero lo que sí te quiero decir, y me lo ha contado gente muy cercana a Pedro Pablo Kuczynski, dice que le tiene un temor. Es verdad, tú tienes la explicación de dónde viene ese temor. El temor es del padre, pero cómo se expresa y se manifiesta manifiesta ahora, dice que a Keiko le tiene un terror. Pero claro, dice que cuando Keiko sale a hablar lo que habla, él de verdad, o sea, digamos, se pone a temblar. Mira, estamos en y no sabe cómo, y sabes cómo reacciona. Disculpa, solamente para anotar, y me gustaría tu análisis sobre eso. Y su primera reacción es: ¿cómo hago para que se tranquilice, para consolarla? ¿Qué claro, y lo que tiene que hacer él es tranquilizarse, saber, señor Kuczynski, que todos los miedos son de la infancia, todas las prepotencias de esta niña son de la infancia, porque son digamos, del padre, trozos del padre en ella. Entonces, decirle: oye, ¿sabes qué, Pedro Pablo? Tu miedo era tu padre, lo habrás odiado, lo que sea, pero pasó. Claro. Esta emoción que tienes de miedo es reflejo de la infancia, que no lo has resuelto con un psicoanalista. Así es que anda, cúrate, todos. Sí, pues. Porque si no, permanecemos con las emociones del pasado y esto se vuelve un perjuicio para el país. Sí, claro. Keiko Fujimori se está olvidando que ella iba candidata a presidenta del Perú. Y primero es el Perú. Sí, pues. No es ella. No, y PPK tiene que entender eso también. Claro, que por ganó supuesto, para defendernos de Keiko Fujimori. No para que vengan con sus traumas psicológicos acá. Sí, pues. Pero además, mira, yo sustento de que Keiko Fujimori es muy inmadura emocionalmente, porque los niños no ven el panorama. El niño cuando tiene un deseo y si no le dan el juguete, patalea, le da rabia, ataca, no le interesa que el padre no tenga. Sí. Acá no les interesa lo que pase a la sociedad, no les interesa que esté parada la industria, no les interesa nada. No. Simplemente los fujimoristas han perdido, no saben qué hacer, su deseo, no, como una niña, como una princesa. Perdí y ahora no reconozco culpa y ahora ataco. Pues, ahora, o sea, y estamos hablando de un país con gente que espera años de años en la pobreza. Y lo otro, ¿sabes qué es, Carmen? Que también lo sé por gente muy cercana a Kuczynski, es que hay dos personas, digamos, primero que está todo este grupo de lobistas que gobiernan con él y que hacen y deshacen, ¿ya? Claro. Pero hay dos personas en las que él confía o son muy cercanas a él. Una es Ricardo Luna, que es el canciller, que es su amigo desde el colegio. Él tiene esa lógica de el amigo de toda la vida.
y él, digamos, también, acuérdate, él fue embajador de Fujimori del 2000 al 2000 en Washington. Y el otro es Fernando Zavala, que más bien su lógica es la del hijo, la del como yo de más chiquito, ¿no es cierto? Y que ninguno se le ve con sabiduría, no se le ve con esa prestancia, con esa mirada grande que tienen que tener. No tienen mirada grande. Sí. Y bueno, y PPK tiene que curarse sus miedos, porque ese miedo, todas las emociones son de la infancia. Está aterrorizado. Carmen, un ratito voy a preguntarle a Carito Yancol, mi productor, ¿cómo hacemos? ¿Sigo? ¿Tenemos ya nuestro invitado? ¿Ha llegado el otro o no? Todavía me avisas, porque aquí la gente me dice, sigue conversando con Carmen, todo, que te den más horas, sigue, me dice. Pero yo encantado, por supuesto, pero quiero saber si viene. Me avisas cuando llegue nuestro siguiente invitado, yo voy conversando. Entonces tú lo ves a Kuczynski con ese asunto que no ha superado. No ha superado el miedo al padre, y el miedo se le activa cuando percibe. Es que las emociones de afuera imantan sin darte cuenta. Ya. Sí, dime. Ahora, pero yo quería también revisar un poquito contigo la actitud del otro lado, ¿ya? Porque a mí me ha sorprendido en positivo la reacción de quienes están siendo atacados por el Fujimorismo. Mira, el fiscal de la Nación, que suele ser una persona tranquila, serena. Parecía todo tranquilo, incluso decían que lo habían zarandeado cuando fue al Congreso. Pero salió muy bien. Bien colocado. Y ellos tienen que saber, el Tribunal Constitucional, el fiscal de la Nación, tienen que saber que son las columnas en este momento. Sí. Porque yo del Ejecutivo lo veo todo tembleque, aterrorizado, a estos fujimoristas los veo enloquecidos, y entonces acá tienen que haber puntales, y a mí me parece que el Tribunal Constitucional se ha cuadrado. Mira, yo te digo. Y lo mismo el fiscal de la Nación, para quitarse el sombrero. Debo reconocer, conozco hace mucho tiempo y lo he seguido en su trayectoria. Mira, se ha planteado bien. De hecho, a mí no me van a asustar, no tengo miedo, estoy grandecito para estas cosas. Y el Tribunal Constitucional, y en particular la vicepresidenta Mariana Ledesma, que ha salido, digamos, con una firmeza, de verdad que a mí, no es que me sorprendía, porque yo la conozco, digamos, su trayectoria también la he seguido. De primera. Pero se ha defendido de una manera que, digamos, yo creo, ha descolocado a quienes lo que quieren es tomar el tribunal y manejar el Ministerio Público, y por eso es que están reaccionando tan burdamente. Por eso y además esto son el fiscal de la Nación y Marianela Ledesma y los otros tres, pero Marianela Ledesma han sacado la cabeza, y eso nos hace tener esperanza de que todo no está perdido. Hay gente, hay jóvenes que están esperando. Yo conversaba en la universidad con un joven que me decía, la doctora Ledesma ahora es mi ídolo nacional. No, porque realmente necesitamos gente equilibrada emocionalmente, pero no se está pensando en el Perú, no se está pensando en el país ni en nada, simplemente están pensando, creo que son traumas emocionales que tienen, y estamos siendo víctimas de eso. Sí, ahora Carmen, la otra cosa que tiene que ver, digamos, es con la reacción de otros actores, ¿no? Eso, interesante. O sea, yo te digo, mira, la gente, ¿no es cierto? En general, la ciudadanía. Hoy día estamos frente a un escenario de avasallamiento institucional. Total, al abismo parece. Pero todavía no hay, digamos, esa reacción ciudadana para reaccionar. No hay reacción. Como el 97, que yo era estudiante en esa época, y ya con lo del Tribunal Constitucional salimos a la calle de una manera, digamos, tremenda. Y lo segundo, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces ahí mi pregunta va en dos sentidos. Una, ¿por qué no hay todavía esa movilización o esa ganas de salir? Y lo segundo es, ¿qué tan cerca estamos de una lógica de que todos son iguales y que se vayan todos? Porque ahora con lo de Kuczynski ya la gente en las redes empieza a decir, ¿ves? Se confirmó, también están metidos en la danza, todos estos son lo mismo. Claro, pero mira, además me llama la atención las otras bancadas, ¿no? Ajá. Yo, por ejemplo, veo a la bancada yo admiro mucho a estas chicas, Wilka y a la otra, pero sin embargo yo no las veo actuando. Yo no soy política, pero no las veo actuando políticamente. Ajá. Es como que no se diferenciaran, es como que votan en muchas cosas con los fujimoristas, ¿no? Estoy viendo que votan, pero que no hay ahora, digamos, diferenciación, ¿no? Claro, ahí esa es una cosa que a mí me parece. Es verdad de que se han partido quienes están en el Frente Amplio. Arana se ha desaparecido. Sé que está un poco mal de salud. Yo también pregunté ayer y dije, oye, Arana debería estar hablando. Y él debería estar en ese momento hablando. Pero lo que sí me llama mucho la atención es esa cercanía que tiene ahora parte de ese grupo de izquierda con el fujimorismo. Ahí es una cosa rarísima. Viste en la comisión Lavallato una discusión entre Gino Costa y el señor Castro del Frente Amplio, y
Castro acusaba a Gino Costa de una serie de cosas que no son verdad, y Gino le decía, qué pena que hayas terminado vinculado al fujimorismo, y se armaron una bronca ahí seria, pero es verdad que casi con la lógica de todo vale si quiero conseguir mi objetivo, entonces si me tengo que contar con Fujimori porque me voto por lo que yo quiero, finalmente me voto. También distorsiona esa lógica progresista. Es como que es políticamente incorrecto, ¿no? Es políticamente incorrecto porque no están identificando al opositor mayor, sino que se están mezclando con el opositor mayor, ¿no? Y con el cual yo creo que cualquiera tiene mucho más cercanía en ideales o en principios al grupo de Gino Costa que al grupo de fujimoristas. Sin duda, o sea, digamos. Pero sin embargo, no están viendo eso, no entiendo qué ha pasado. Yo creo que hay una confusión general en la mente de los políticos. Hay algo, igual también García Belaúnde, tampoco lo veo. Lo veo para acá, para allá. Por ejemplo, lo que me ha hecho Mesías Guevara hace un ratito acá, que es el presidente de Acción Popular, que le parece está perdido García Belaúnde. Perniciosa esa idea, además de mucha gente, no mucha gente, alguna gente ahí que cree que si se precipita y hay un adelanto de elecciones, a ellos les va a ir bien, y que sus candidatos pueden entrar. García Belaúnde nunca ha sido presidente del Congreso y ya está envejeciendo, pero y querrá eso también, ¿no? Y Alan García, digamos, ¿te acuerdas? Antes negaba que era AG, decía de ninguna manera, todos los AG es impresionante. Ahora dice que AG es verdad, es él, pero que no aparece vinculado a la coima. Acá tenemos que conocer a Alan García. Alan García nunca va a reconocer nada ni un error. Él es siempre perfecto. Pero no es perfecto en el tiempo, sino en el presente. Cuando dijeron AG, no era él. Ahora que es él, no, pero no hay coima del costado, no hay coima. O sea, él siempre tiene una fábrica de argumentos en la cabeza para justificar todo. Esa es la forma de ser de él. Pero hay una diferencia, digamos, en lo que pasa hoy con él de lo que pasaba hace 20 años, que la gente cada vez le cree menos, ¿no? No, hay un... Pero él no cree que la gente ha cambiado. No, pero lo que no se dan cuenta los políticos es que las personas no solo tenemos un consciente, tenemos emociones inconscientes, que eso es lo que se llama la intuición. La intuición no viene del aire, la intuición es producto de experiencias vividas. La intuición se define como la inteligencia del inconsciente, lo vivido guardado. Y la gente sabe, aunque él diga que no, o siente, de que él es digamos, la representación de la frase de él es la plata no llega sola. O sea, por más que haga lo que haga, la gente siente que él es corrupto. La gente siente. Pero mire, puede ser que estén equivocados, no sé, pero la gente lo siente. Pero mira, frente a eso, ¿no? El otro día conversaba aquí con Walter Albán y Proética sacó una encuesta sobre la percepción, percepción. Es diferente saber. La percepción es lo que yo creo. O sea, no es que esté probado, que que judicialmente yo lo que creo. Entonces le preguntan a la gente la percepción que tienen sobre cuál fue el gobierno más corrupto de la historia del Perú. Y la gente mayoritariamente dice Alan García. ¿Y qué hace Alan García? Ataca a Albán. Y dice, ¿cómo que este señor que ha sido embajador de Humar? O sea, ¿qué culpa tiene? Esto es, para poner un ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, es como el hombre que es infiel. Entonces, a ver, pruébame, dime. La mujer le dice, no, yo siento que tú eres un infiel. No, pero pruébame. No, yo siento que tú eres un infiel y un sapo, así que no molestes, ¿no? Ahora, pero algo quiero decirte. Mira, hay un fenómeno que se produce en los seres humanos, por ejemplo, cuando te cortan el brazo, cuando te cortan una pierna. Es tan doloroso que tú no aceptas tu cerebro que te han cortado pese a que estás sin pierna, y es la pierna fantasma. Te duele esa pierna, no te puede doler porque ya no la tienes. Eso le ha pasado a Keiko Fujimori. Ella se siente además, otra parte de ella, presidenta. No acepta la pérdida y entonces da órdenes y probablemente quiere sacar a él para sentir que ella es más fuerte. Ahora, ella Carmen, siente que no ha perdido. Y ahí regreso al entorno. ¿Sabes cómo la llaman en la interna a Keiko Fujimori y sus partidarios? Presidenta. Claro. O sea, acuérdate cuando... Pero eso es penoso, porque yo sé, no es realidad. Pero a lo que voy es a lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando en la asociación de mando de PPK, que no dejaron y empezaron a gritar fuerza popular, Keiko presidenta? O sea, desde ese momento, en la interna,
ella cree que ha ganado las elecciones y los que están y actúa le dicen es como la pierna presidenta. fantasma, Sí. cree que es y no existe. Claro, pero acá lo que es muy muy grave es que esto que ella siente se va a demostrar en acciones de ataques a todas las instituciones. No, es dramático. Claro, realmente lo que nos pasa es muy muy penoso, porque acá hay una enfermedad emocional en todo, hay inmadurez. Pero mire una cosa, si Keiko Fujimori, con la experiencia que ha tenido del padre, hubiera sido capaz de decir, sí, mi padre cometió estos delitos, pero yo voy a tomar de él las cosas mejores y voy a ser distinta. Ya, eso fue, ella no. Pero Carmen, eso ella fue no Harvard, eso fue Harvard, ¿no es cierto? Claro, Harvard, pero Harvard se diluyó. Digamos, eso fue como en agosto y en diciembre ya. Pero mira, yo no quiero decir que lo de Harvard haya sido una falsedad de ella. No ha sido, sino que el ser humano tiene dentro como diferentes cubículos. Apareció ese cubículo, es como el alcohólico que dice de verdad y se arrodilla, no voy a volver a tomar, pero vuelve porque tiene otros aspectos dentro de él más poderosos. Es verdad que ella en Harvard probablemente sintió que quería hacer algo distinto, pero no ha podido con todo lo que tenía dentro de autoritarismo y de miedo. Entonces, ser la niña con miedo sentido por este padre dentro del hogar, ha preferido convertirse en Alberto Fujimori. Pero mira, trasladando un poco esto al ámbito más político, ¿no? ¿Qué tan frágil es el Fujimorismo y Keiko que, digamos, eso, hacerle recordar a la gente que ella no ha cambiado y es la misma, hizo que Kuczynski ganara? Claro. Acuérdate esta frase de la pelona eres tú que no has cambiado, claro, y todo eso. Claro. Eso le dio 40.000 votos a PPK, ganó la elección. Claro, ¿no es cierto? Y lo que preguntan las personas son varias cosas que quiero resumirte, ¿no? Una que dicen es la gente, ¿por qué finalmente siguen los peruanos y peruanas votando por gente que manifiestamente tiene esta actitud, que no representa, que no resuelve los problemas, que protege intereses personales, grupales? Yo creo que también somos una sociedad bastante masoquista. Cuando tú has sufrido, la gente tiene que saber que cuando tú has sufrido mucho, y más que disfrutado, tú tienes tendencia a la repetición compulsiva, a seguir en el sufrimiento, porque si sigues en el sufrimiento tienes salida a tus emociones feas de despotricar, de gritar, y eso ¿dónde lo colocas si es que todo empieza a cambiar? Entonces hay una tendencia a la repetición compulsiva, a seguir en el masoquismo que hemos vivido siempre. Entonces, y a sentirnos sin fuerza, porque el peruano se siente sin poder. Yo no puedo hacer nada frente a las autoridades, y como no puedo hacer nada, lo único que tengo es atacar. Ya, pero también tiene un sector importante de la población esa lógica de los políticos no hacen nada por mí, por lo tanto no me interesa lo que pasa, entonces se desvinculan abiertamente. ¿Y cómo ves tú este péndulo que puede, digamos, otra vez girar hacia la izquierda o la derecha, fuerte, de un radicalismo populista para el 2021? Porque la demagogia va a ser tremenda. Hoy mismo se está discutiendo pena de muerte, hay un conservadurismo creciente, terrible, pero que va a generar no es una el, reacción. digamos, conservadurismo, o si quieres ese liberalismo que trata de resguardar algunas cosas por una cuestión ideológica. No, es, digamos, panfletario, es a lo Trump, lo que Rospigliosi llama en el fujimorismo la trampización del fujimorismo. Es decir, no importa que lo que diga sea verdad, sino que apele a una sensibilidad y finalmente eso hace crecer. Es que una también candidatura. estoy pensando que el pueblo, para poder sacar lo mejor que tiene, necesita líderes que puedan tener ideales, sacar lo mejor. Acá no tenemos esos líderes, entonces hay una descarga brutal de impulsos de todo tipo. Sí. Ahora, y en otros ámbitos también es una cosa que preguntan, como que también tenemos falta de esos referentes, ¿no? Mira lo que está pasando en el fútbol, con Paolo Guerrero, ¿no es cierto? Que ha sido el símbolo del guerrero, justamente. Entonces se ha caído y la gente no acepta. Esto me hace recordar a Manrique, cuando Manrique era la prueba de que había sacado y robado la plata de la gente le hizo una manifestación en la Plaza San Martín y gritaba: Manrique presidente. O sea, es como que la impotencia y estar en el fondo del pozo para no sufrir, sales con la omnipotencia. Y eso también ha pasado en los fujimoristas, la impotencia de perder y no reconocer que perdieron hace que salgan, no, hemos ganado.
Sí. Hemos ganado. Somos, es una negación, es una negación que es propia de las personas que no pueden tener la capacidad de sufrir. Ajá. Sanamente y saludablemente. Dicen, preguntan, ¿qué te parece Mercedes Arauz? Y también una reflexión sobre no solo el papel, sino cómo ha terminado siendo excluido Vizcarra del gobierno, ¿no es cierto? Que una figura, digamos, que matizaba para comenzar. Oye, yo creo que Kuczynski, ¿no? Claro, yo creo que yo no sé política, pero yo siento que a Vizcarra también lo han ofrendado, ¿no? O sea, ustedes no quieren a Vizcarra, acá a Vizcarra lo sacamos lejos. Y también ahí debe haber una cuestión de clase social, ¿eh? ¿Sí, tú crees? Sí, porque estamos en un gobierno de blancos, la verdad, por más que digan que no, por más que hayan puesto al ministro de Agricultura como símbolo de que no es. Pero es un gobierno de blancos, ¿no? Eso, entre ellos se conocen. Ese es el entorno de Kuczynski. Ese es el entorno de Kuczynski. O sea, digamos, el señor Kuczynski porque no tiene otros, a lo mejor se mueve en ese grupo. No solo no tener un gabinete así, sino el entorno, porque claro, la gente lo que juzga es lo que ve en el gabinete y cree que esos son los que gobiernan. Claro. Y lo que no sabe es que hay un grupo de personas muy cercanas en PPK, donde está la señora Blum, la profesora Tuyet, la señora Susana de la Puebla, o sea, para los cuales es normal también, pues, los lobbies. Estarían haciendo lo mismo si Keiko estaría probablemente, en el sentido de que siempre han estado muy cerca del poder. Pero en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, no solo son socios, sino son amigos, son muy cercanos. Claro. Entonces ellos creen que ir a Palacio y resolver las cosas claro, no, creo que ellos es la continuación de las amistades que han tenido determinados sectores y siguen en lo mismo. No, inclusive, por ejemplo, en términos de comunicación, ¿no? Yo he notado, además conozco a alguna gente que está cercana ahí, que cuando el presidente tiene que salir a responder políticamente, por ejemplo hoy, tendría que salir el presidente a decir que eso que hizo Marcelo Odebrecht es verdad o no y explicar, o tendría que salir él para diferenciarse del Fujimori y decir, yo puedo discrepar con el Ministerio Público y Tribunal Constitucional, pero siento que ahora hay un avasallamiento institucional y yo me comprometí a defender la democracia. No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sabes por qué no lo va a hacer? Porque su razonamiento es miedo. Por miedo. Pero ¿sabes cómo lo procesa? Como en una empresa. Entonces habla con su jefe de prensa o que la asesora y le dice, bueno, saca un comunicado. Como hacen las empresas, escribe un comunicado, No, o sea, no hace política. No, claro, y mira que tu nieto era una persona que yo la vi, que Coco tenía, Nieto, Jorge Nieto se le veía que tenía incluso la palabra, pero ha sido avasallado porque ya ha desaparecido. Y él hubiera sido un excelente asesor de PPK. Pero no lo han avasallado. O sea, PPK está también fuera de la realidad. No, PPK ya no habla sino con ese entorno muy chiquitito. Pero además otra cosa, yo notaba en PPK cuando empezó a recorrer el país que se le despertó dentro de él un espacio de amor al pueblo. Yo lo sentí. Entonces yo pensé quizás ese amor del padre, porque todo lo tenemos desde niños, ese amor al padre, el amor del padre por los necesitados se le había despertado, pero ha quedado absolutamente enterrado y ahora es una persona con miedo a su papá y su papá se llama Keiko Fujimori y lo peor es que le tiene miedo a una niña inmadura que se cree princesa y que no acepta la realidad. Esto es una payasada. O sea, tengo miedo a la princesa que a la vez se cree princesa para ser como su papi, porque le tenía miedo a su papi en la infancia. Y el papá era dictador. Y el papá era un dictador. Y detrás del dictador también había un miedoso. Porque cuando ¿te acuerdas cuando hubo el problema de Salinas? Se fue corriendo a ver a su gran madre, que era la embajada. Sí, pues. De Japón. O sea que acá se están jugando emociones. Claro. No, o sea, acá se juegan emociones muy básicas porque somos un pueblo muy básico también. Bueno, Carmen, muchas gracias. No, bien, excelente. Mira la cantidad de gente que está comentando y me piden que venga siempre. Bueno, bonita conversa, ¿no? Muchísimas gracias. Sobre todo por, digamos, tus conocimientos, tu gran facilidad para comunicar también. Ya, yo le agradezco a mi amigo Lucho, que no quiere decir que diga su apellido, pero cada vez que estoy haciendo una investigación, él me ayuda. Muchísimo me ayuda, muchísimo. Así es que gracias, Lucho. Bueno, gracias a Lucho también, porque, digamos, parte de seguramente lo que ha conversado nos ha traído. Él hasta la noche me ayuda, lo llamo y me ayuda, porque una sola persona no puede. Yo llamo amigos también, terapeutas y me ayudan. Y tienes muchos. Sí. Muchísimas gracias, Carmen González, por estar con nosotros. No tengo tiempo para más. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han seguido esta mañana. Nos encontramos
vemos el día de mañana a las 7 en punto, aquí en No Hay Derecho. Mañana juega Perú. Ya, pues mañana si no... A ver, mi productor Carlito Betancourt, que es un experto en fútbol, me ha dicho que nosotros mañana tenemos que, si empatamos a 0 o a iguales, no clasificamos. ¿No es cierto? Clasifica Nueva Zelanda. Tenemos que ganar de todas maneras. O sea, ¿o qué? O empatar con goles. ¿Ya? Ya. Empatamos 0-0, vamos a suplementario. Empate con gol gana Nueva Zelanda. O sea que tenemos que ganar de todas maneras. Y ojalá, digamos, no pase lo que pasó en Nueva Zelanda, donde pensamos que teníamos 11 guerreros y teníamos uno y los otros 10, la verdad que no jugaron como debían haber jugado y se achicaron, ¿no? Nos encontramos el día de mañana. A ver, ¿qué me ha puesto acá Carlito Betancourt? Ya, muchísimas gracias por sintonizarnos. Muchísima gente nos ha seguido el día de hoy. Yo quiero agradecer a todo el equipo de IDL Radio que está trabajando para que el programa salga todos los días bien. Y quiero agradecer también a Carlito Betancourt, mi productor, a Emanuel Rojas y a Luis Arrece, que son aquí mis colegas que nos permiten salir en vivo y en directo bien todas las mañanas. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana a 7 en punto. Y a Juan José del Castillo también quiero agradecer, que ayer nos dio unos minutos, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, ya viene en un ratito, así que me voy de una vez. Hasta mañana.